La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Si sos socio de Comes y Par, solicita tu crédito ordinario. Tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Recordando, Darío Colmán, los resultados que se tienen que dar para que Guaraní sea campeón, porque a Libertad le sirve un empate. Así mismo, porque si Libertad llega a sumar por lo menos un punto, asegura el título. Pero en el caso de Guaraní, tiene que ganar su partido ante Trinidense y esperar que 2 de mayo le gane a Libertad. Con ese resultado, empatan en puntos en la cima de la tabla, y allí en el enfrentamiento directo, Guaraní se sobrepone a Libertad por mayor diferencia de goles, porque en la primera rueda ganó Libertad por 1 gol de diferencia y en la segunda rueda ganó Guaraní por 2 tantos de diferencia sobre el equipo gumareño. Correcto, dato no menor allí. Gran porcentaje tiene a su favor Libertad, pero esto es fútbol y veremos qué pasa mañana en Pedro Juan, y también atentos al señorico, porque allí será el partido, que no se despista algún hincha de Guaraní de repente y vaya a Trinidad, puede ir, pero solo que se va a encontrar con el estadio cerrado y tiene que ir nuevamente hasta el Arsenio Rico, porque allí será ese compromiso. Y sé de mucha cantidad de gente, porque estaba hablando con algunos amigos liberteños, algunos ya están haciendo el viaje esta tarde noche, algunos ya llegaron hoy, otros salen a la medianoche. Hay varias familias liberteñas que se están organizando, también sus barras organizados de la barra propiamente, para ir a alentar al cuadro gumarelo esperando el título allí en la terraza del País. Hablando de reporte de sintonía, en la zona de Luque se está reportando el amigo Don Beni. Saludo para él, para toda la familia. Me decía, hoy es el aniversario del Club Sol de Mayo de la Liga Luqueña, 89 años de vida, preparándome para ir para la fiesta de aniversario. Dice, gracias Don Beni por su fiel compañía para el Club Sol de Mayo. Entonces, muchas felicidades, 89 años en la Liga Luqueña, Darío. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo, picante o tradicional. Lupiza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Embutido Fran, chorizos con queso, parrilleros, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y alenta la selección. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Saludos para todos los que están reportando sintonía. Es bueno saber que están del otro lado. 0971 108010. Muchos tienen mi número particular también reportando sintonía. Sí, Gustavito, ya se escucha la espumante. Pero yo hoy me sumo con un cocidito nomás. Cocidito livianito, chipita cocido. ¿Usted qué compra allí en la zona de preferencias? ¿También cocidito con chipita o por ejemplo, se está vendiendo también Fernando? ¿Qué se vende aquí en la zona de preferencias? Y estoy analizando, porque siempre le meto por oro, pero por la temperatura estoy analizando justamente cocido con vellú. Seguramente en el entretiempo voy a aprovechar y le vamos a meter a full. Mientras ingresan los equipos al campo de juego con el arbitraje principal de Mario Díaz de Vivar, los asistentes Eduardo Britos y Cristian Sosa, cuarto árbitro Álvaro Jiménez, en el bar Marco Franco, asistente bar Héctor Balbuena, ambos equipos dentro del campo de juego, tanto el equipo de Tembetarel y Cerro Porteño, Jorge. Así mismo ya están los conjuntos. Hoy camiseta alternativa para el cuadro que normalmente es azulgrana. Hoy va con la camiseta, yo creo que es la segunda de equipación, ¿verdad? La tercera ya. ¿De Cerro? Sí, de Cerro. Pero Creo que es de la tercera. segunda. Esta es la segunda, ¿verdad? Sí, si no me equivoco, la segunda. Equipación de Cerro. La camiseta con un tono, no sé, mostaza o tipo dorado, con los colores también, por supuesto, azul y rojo allí propiamente. Tembetarel, el local, va con la tradicional camiseta con los colores, por supuesto, allí rojo y verde. Necesitado de los puntos en la actualidad el equipo de Tembetarel. Cerro de cerrar de buena forma este torneo apertura. Una mirada importante hacia qué pasará con Martínez en lo sucesivo. Si vendrán los refuerzos. El hincha de Cerro está esperando igualmente que lleguen los refuerzos de cara a la clausura y un torneo que se vendrá con todo. Entrada en calor de los protagonistas, elongaciones, saludos. Aquel que le vea al familiar le lanza un besito.
le levanta la mano, allí principalmente zona de las plateas, que creo que es el sector con mayor cantidad de gente, por lo menos mirando un poco también las graderías. Aquí la zona central de las preferencias es el sector de las plateas, ¿verdad? La zona de las plateas con un número por lo menos hasta aquí más importante en cuanto a lo que tiene que ver con la formación de los equipos. El saludo tradicional de los futbolistas de Cerro allí, levantando las manos los protagonistas del conjunto azulgrana, allí para los hinchas tanto en la zona de las graderías como también en la zona de las plateas, dentro de lo que se vendrá de cara a este partido. Ahora sí, momento para que futbolistas de Cerro Porteño vayan a pasar para la foto. Ya pasó ante Tembetaré. Se van acomodando allí los dueños de la fiesta, la hinchada de Cerro, así dice la bandera principal allí, para que esto de a poquito vaya teniendo también todo el colorido correspondiente en esta presentación de sábado, ya en el cierre de la presentación de ambos en esta competencia. Muy bien, señores, se nos viene Tembetaré Cerro aquí en Itagua. Dirige Mario Díaz de Ibar Darío. Ingresa a www.aposta.le. Aposta, a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Gran remate en Casa Rosada este domingo, Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importa y distribuyen para frutos de los Andes. Integran frutos de los Andes, Peirega. Esperando un buen partido en el cierre para Tembetaré y para Cerro Porteño aquí en Itagua. Lo previo, el comentario de Jorge Niño Sosanú, una presentación de Quitadol, para que hablarán Quitadores de la ACA, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Cibellana 751. Llámanos al 129-60-60 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Decíamos esta última presentación del cuadro azulgrana y de Tembetaré dentro de lo que tiene que ver con la formación de uno y otro, cuando ahora también las formaciones tanto de Cerro y Tembetaré se unen allí los futbolistas, en este caso para una foto y un mensaje especial. Vamos a escuchar un poquito. Unión y respeto. Y el mensaje de la APF. Estamos al lado opuesto, por eso no vemos si por TV nos pueden decir los compañeros que dice. Pero no es racismo, no es racismo. No es racismo, es el mensaje allí de parte de la APF, la no discriminación. Yo creo que tiene que ver un poco con el tema FIFA, también lo que pasó el otro día, la sanción. Allí llamaba atención principalmente para la APF y también el fútbol nacional y la tarjeta roja al no racismo, y también lo que pasó el otro día en la Conmebol Sudamericana, una mezcla de situaciones con Libertadores en realidad, en el partido de Bobadilla y este momento lo que está pasando. Decíamos, Cerro con Arias en el arco, Alexis Martín Arias. Si estaba bien Gatito, yo creo que jugaba Gatito para darle un par de minutos, solo que el tema es que él se viene recuperando el inconveniente que tiene allí en el ojo. Hoy con Alan Benítez, Pérez, Quintana y la presencia de Guillermo Benítez en la zona defensiva. Juan Manuel Iturbe, Wilder Viera, Adamota y la presencia del volante de marca Eliseche, el chico del cuadro azulgrana. En el medio para arriba la presencia de Sergio Araujo junto con Jonathan Torres. Del lado de Tembetaré se sabe la presencia importante siempre el Paquito, Esteche, Francisco, el medio para arriba. Hoy con Espetale como 9, a la presencia de Barreto también en ataque, Aquino del arco izquierdo, Cáceres, Guerreño Cáceres, la presencia de Colmán, Rojas y Teche. Esto está arrancando aquí en Itagua. Señores, vendrá la orden del juez. Mueve Tembetaré, comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. Capitán de equipo en Cerro Porteño, Piriza Mota recuperando la pelota rápidamente por el medio. Se queda con el esférico sobre la zona derecha. Teche para Tembetaré, juega para la presencia ahora de Barreto dentro del área. Carga Tembetaré, puede estar el primero. Le queda Espetale dentro del área, el disparo. Bloqueado por parte de Guillermo Benítez. Se queda con el balón, viene y va sacando para el Ciclón. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota en poder del experimentado zaguero de Tembetaré, García Guerreño. Eleva por el medio, la búsqueda va a Espetale, le reclama una falta que no existe de Eliseche, busca Quintana, la pelota esférica a un costado, lateral cerca del banderín para el equipo de Tembetaré. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad.
Juega izquierdo sobre la banda derecha para Rodrigo Rojas. Pelota dentro del área de Cerro. Pifia Pérez va recuperando la pelota. Sacando para el Ciclón desde el fondo el capitán Pires Zamota. Recobrando Vercáceres para Temetari. Cáceres juega para Francisco Esteche. Cierra bien Alan Benítez. Balón a un costado lateral para Temetari. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. En Bristol 50 millones para renovar tu casa. Una Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Baja Colmán para Vercáceres. Avanza Temetari sobre el costado izquierdo. Pelota al área. Pifia. Resbala en realidad Quintana. Va recuperando Pérez para Cerro. Insiste, atención Vercáceres para el equipo de Temetari. Pelota para Esteche, el mano a mano que le plantea, le propone a Alan Benítez. Esteche frena la marcha. Ganó fondo de cancha. Va a colocar el centro. Aplica el freno, cabecera del área. Centro, pelota para Gamarra. Saca como puede Pérez. Metió la cabeza. Hubo falta, el árbitro deja seguir, reclama infracción. Pires Zamota despeja desde el fondo, viene para Cerro. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana 1751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana en Villa Lisa a las 10 de la mañana. Recoleta Olimpia, Recoleta en Villa Lisa. El juego mañana en Villa Lisa entre el franqueado y el conjunto de Recoleta. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Fortín, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el acaricio litro, disfruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. Se equivoca Araujo, que se lamenta, le terminó regalando la pelota. Allí el equipo de Temetari se queda con el Federico García Guerreño, colocando pase para Albert Cáceres. Vuelve a retroceder con García Guerreño, le marca sobre la zona derecha líder. Cáceres prefiere jugar García Guerreño con el arquero. Hablamos de Aquino, que despeja desde el fondo para Temetari. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica y Tehuá, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitehuá.com.py. Barreto con la pelota, Ordín Barreto ganó fondo de cancha. Va recuperando Quintana, falta, el árbitro deja seguir, atención, Temetari el primero, Rodrigo Rojas tira. Bloquea a Alan Benítez, todo anulado. ¿Qué pasó, Fernando? ¿Posición adelantada o hubo falta? Posición adelantada, es lo que cobra el árbitro. La falta también, la previa falta son de Aaron Espetale. En cuanto a los técnicos, Jorge, muchas indicaciones, tanto por parte de Cristian Díaz y Diego Martínez, que por ejemplo en el avance anterior se dio un apretón de mano y el saludo con Juan Rodrigo Rojas, el capitán hoy de Temetari. Pelota desde el fondo para Cerro. En Villeta, zona residencial, salida rotas importantes, contenta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento y regalo en Quita Sabor Premium. Como tal, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Intenta la salida de Cerro Porteño con el Iseche, bloquea Esteche. El Iseche ante Francisco Esteche, gana el de Temetari, recuperando Pérez para Cerro Porteño, encaró y zafó de la marca de Espetale. Pérez con la pelota lanza sobre el costado izquierdo, la pelota ahora le queda a Quintana, Quintana que cita a Ugüeño jugando por abajo para Guillermo Benítez, con Wilder Vira buscando la salida Cerro. Sin Lice no hay partido, aprovecha la promo Lice, Doritos 150 gramos a 17.900 guaraníes, promo hasta hoy 31 de mayo hasta agotar stock. Mil empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Arias tiene la pelota para Cerro Porteño, lo encuentra Pires Zamota sobre el sector izquierdo, pone el balón en Quintana, Quintana para Arias, se complica el arquero de Cerro que logra despejar a un costado, lateral cerca del banderín sobre la zona derecha para Temetari. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sube el capitán Rodrigo Rojas, pone el balón para Rodrigo izquierdo, manotazo de Quintana, me parece involuntario. Allí sobre Ordín Barreto, que en principio reclamó, ahora se dio cuenta de que no sucede nada. Va a sacar Quintana para Cerro. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve My Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Ve My Flores. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio que le da de litro exacto indica Jorge. Que van empatando aquí en Itagua, Temetari, Cerro 0-0. Y su seguro Chaco. El que tiene la iniciativa en estos primeros 5 y poquito más de partidos, Temetari, el que presiona, el que parece el equipo grande, el que está con ganas de arrancar por lo menos el partido ganando. Temetari es cierto, queda muchísimo en el juego.
A Cerro le está costando el comienzo del partido, pero buen inicio de Tembetaré, presionando, complicando a Cerro en los primeros minutos. Vamos a ver cuánto puede sostener esto Tembetaré y en qué momento también Cerro se mete en el partido. Estiro libre para Cerro en su terreno, va a sacar Quintana. Informa personal, si tenés cualquier personal, te duplicamos todo. En esta jornada de día sábado por la fecha 11 de la intermedia, Capiatá le ganó por 2-1 Encarnación y River goleó 4-0 a Sol de América. Va subiendo a la Mendites, carga Cerro, la Mendites dentro del área, coloca centro, saca García Guerreño, a la Mendites en el rebote, la pelota para Liceche, encaró y perdió ante la marca de Rodrigo Rojas, recobra Liceche, juega para Pires de Mota, para la Mendites, avanza Cerro que busca el primero, pelota que tiene destino de Torres, no llega, tampoco Wilder Viera, alcanza y va a sacar Rodrigo Izquierdo para Tembetaré. En ICEICA compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. ICEI, especialistas en tecnología. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalo como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. ¿Quién está en el piso en el equipo de Tembetaré, Fernando? Se trata del número 14, Juan Francisco Esteche. Ahora justamente ingresó en la sanidad de Tembetaré. Muchas indicaciones por parte de Diego Martínez para Nelson Eliseche, principalmente a la hora de la salida de Cerro Porteño, que sea una opción de pase. Señores, pelota para Tembetaré, fútbol paralizado. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. ¿Para qué hablar en Quitadol? Es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sebellarme 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo Cambo, tu parrilla preferida. Está en el piso Esteche, lo están asistiendo el volante ofensivo de Tembetaré. Por ahora, fútbol frenado aquí en Itagua, poca gente, 0-0 el partido. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra en la caña con más premios internacionales. Yavira Acaricia con los acariciados litros, disfruta tu cubo favorito. Yavira Acaricia. ¿Qué pasa con el juez, con Díaz de Ibar, Fernando? Así es, ahí justamente va a reponer el juego. Está intensificando un jugador de Tembetaré. Creo que es el 16, Rodrigo López, ahí justamente con el preparador físico de Tembetaré. Creo que esto antes lo ocurrido recientemente con Juan Francisco Esteche, que ahora ya se levantó y se va respondiendo para continuar. Es pelota para Tembetaré, va a sacar Aquino. En San Justo y Hierro, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso a surcas y perpetuo socorro en venta 093-301-813. Re San Justo y Hierros. Así como el Albirroca deja toda la cancha. Chortivis deja su sello en cada corte. Chortivis, sponsor oficial del Albirroca. Falta de la confirmación oficial, Fernando, manejamos, este ya sería el último partido de Alan Benítez, ¿verdad? Está para ir al Brasil. Así es, estaría firmando contrato hasta el 2026, así como están las cosas, este sería el último partido de Alan Benítez. Seguramente en conferencia de prensa vamos a tocar este tema, Jorge. Sí, o después es una mixta, que justo saliendo también con el propio Alan a ver si desea hablar al Inter brasileño, al Inter de Porto Alegre. Allí está para ir Alan Benítez. Sí, puede ser rival de Cerro, ¿eh? Sí, en el sorteo. También compañero de Oscar Romero, podría ser compañero de Oscar Romero. Entonces si llega también al Inter de Brasil, ahí vamos a ver justamente Cristian Díaz. Me parece que se va a venir el primer cambio de Tembetaré, un jugador caído. Vamos a confirmar. Juan Francisco Esteche ya no va a continuar aparentemente. Ahí justamente ya se sacó el chaleco de suplentes el número 16, Rodrigo López. Entonces se viene la primera modificación en el equipo de Tembetaré. Va a dejar el campo de juego el número 14, Juan Francisco Esteche. Señores, fútbol cortado. Es pelota para Cerro en su terreno. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Fernando. Y como lo estábamos adelantando, hace rato identificaban lo físico y ahora sí, dio el momento para que ingrese camiseta número 16 para Rodrigo López. Dejó el campo de juego el número 14, Juan Francisco Esteche. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le da de litro exacto en Villa Jorge. Que están empatando aquí en Itagua, Tembetaré 0-0-0. Eso seguro Chaco. La pelota de Rodrigo Izquierdo sobre la banda derecha para el equipo de Tembetaré. Cierra en el fondo Lucas Quintana para el Ciclón. Balonazo largo para Juan Manuel Ilturde. Se molestan. Líder Cáceres izquierdo. Pelota que le va quedando a Wilder Viera. Agiliza para tocar con Iturbe. Que bien zafó de la marca de Rodrigo Rojas. Va Iturbe. Carga Cerro. Se aproxima al área con Araujo. Busca Torres. Cierra Cáceres para Tembetaré.
Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula lanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroban, aprovechándote que es cinto electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Mañana a las 10 de la mañana en Villa Lisa Olimpia, frente a Recoleta. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marca como Kekos antes que otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. La pelota en poder de Lucas Quintana para Cerro Porteño, jugando para el arquero Arias. No se quiere complicar Arias, suelta rápidamente el balón sobre la banda derecha con Matías Pérez. Pérez agiliza, cruzó mitad del terreno, se viene Cerro, frena la marcha, pone el balón sobre la zona derecha. Allí tiene Eliseche, busca la salida, Cerro sobre la zona derecha. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Mañana por la fecha 11 de la intermedia, a las 10 de la mañana, Tacuaré Resistencia. Mismo horario para Pastoreo Carapeguá. Va sacando Guillermo Benítez para el Ciclón. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 098444437. Unite a la generación Pro Made in Americana. La potencia y precisión de Hilti eleva tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Va Cerro por el primero con Guillermo Benítez, que busca lanzar el centro sobre el costado izquierdo. Se muestra Piridas Mota, también está marcándole el pase Wilder Viera, cargando Cerro con Guillermo Benítez. Avanza el Ciclón. Juegue, le dice ahora Díaz de Ibarra. Benítez, que venía perdiendo tiempo. Pelota para Wilder Viera. Encaró Viera, fue el piso, pide falta. No existe. Le queda la pelota a Jonathan Torres. Apunta el disparo al arco. Aquino se queda con la pelota. Primera llegada clara de Cerro Niño. Sí, en la primera donde recibió allí Torres, giró y probó. Buscó el disparo al arco, era buena la conexión con Arauca, porque hasta aquí era todo de ritmo cansino en cuanto al toque de Cerro en la primera, en donde se juntaron Araujo con la presencia de Jonathan Torres. Tiró, buscó, cierto, el tiro fue al medio, pero fue buena la intención del Boconcito Torres aquí, el delantero de Cerro. El juego está 0-0. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne, 70.000 guaraníes de compra y recibís un cupón. Sorteo 4 de julio. Promoción válida en Stock y Stock Express. A todo ponele Bistón y líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 093-119-720. Bistón y tecnología en lubricación. ¿Por qué? Escucho. Si es en el último avance de Cerro Porteño, el reclamo por parte de Wilder Viera para Jonathan Torres. ¿Por qué no tocó justamente a Alan Benítez, que subía por el costado derecho? Prefirió rematar al arco, en este caso de Jonathan Torres, y el reclamo entonces del número 20 de Cerro Porteño a su compañero de equipo. Va a sacar García Guerreño para el equipo de Temetari. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. En Concasa empezó tu historia con pasaporte y duradera, que a ladrillos te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Torres con la pelota, deja para Iturbe. Le va a proponer el mano a mano a ver Cáceres sobre la banda derecha. Va Iturbe, buscó la diagonal, a punta primero en camino de Cerro. El gol para Liseche, tira. Mal, le pegó mal, lejos afuera. Eliseche se apuró, lo tenía solo destapado Benítez, también Viera, habrá pelota para Temetari. Automotor cumple 55 años, puedes ganar una Tivoli 0 kilómetros en tu test drive con tu modelo favorito Sención KGM y participas automáticamente. Va a sacar desde el fondo el arquero Aquino para el equipo de Temetari, el partido 0-0. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Con Mango, cobra con Corra, Banco Financiero, Cooperativa, todo desde tu celular. Ingresa al Monto General, corre, cobra y listo. Descarga la app de Billetera Mango. Eliseche muy participativo, descargando sobre la zona derecha para Alan Benítez. Avanza Cerro, balón que le queda a Piriz Mota, juega de primera para Viera. Wilder Viera con Iturbe, que fue al piso, no hay falta. Reclama el delantero de Cerro, aprovecha para sacar Ever Cáceres. El balón le va a quedar a Quintana, va a sacar desde el fondo el zaguero de Cerro. En Banco impulsamos el crecimiento de tu negocio. Aprovecha nuestros préstamos pymes y hacer realidad tus proyectos. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mañana vamos a tener al campeón del torneo, a Verdura, ventaja de Libertad, que con un empate en Pedro Juan ante el 2 de mayo ya es campeón en el Arsenio Rico Tridivense ante Guaraní. Guaraní necesita ganar y esperar que pierda Libertad en Pedro Juan para coronarse monarca de la apertura. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio que le da de litro exacto Enrique Jorge. En Betary Cerro, empate en 0-0. Eso seguro Chaco. Iturbe para Cerro sobre la banda derecha, campo enemigo, juega por abajo para Eliseche. Eliseche con el balón, retrocede todo con Quintana. Vuelve a comenzar desde el fondo el equipo azulgrana. Va con la tecnología y con congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre así, piletes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. Ahora que estamos tan cerca, la energía para volverla ponemos todos. Shell, sponsor oficial de la Albirroja.
Quintana por bajo para el arquero, hablamos de Alexis Arias. Arias tiene la pelota descargando para Matías Pérez. Pérez juega otra vez con Quintana. Tranquilos los zagueros de Cerro porque no hay presión de ningún futbolista de Temetarismo. Mueve la pelota, juega en su campo Quintana con Arias para el Ciclón. Recorre Electric presenta cables Induscabo, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabo representa distribuye Recorre Electric Saeca. Cables Picaco, donde se robusto para cargar más rendimiento y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores, JMC Paraguay. Sube sobre la zona derecha Rodrigo, izquierdo para el equipo de Temetarí. Buen pase para López. Va López otra vez con izquierdo. Ganó fondo de cancha, la marca de Wilder Viera. Despeja Quintana de cabeza. Va recuperando la pelota Orlin Barrito para Temetarí. Pico larga y aprovecha para sacar Wilder Viera para Cerro. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carrera reconocida por el MEA, habilitada por el CONES, acreditada por la ANEA. Es infoserrana.tu.py. Alvecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alvecin PY, Proto Suizo, calidad papasa. Falta sobre Liseche de parte de Espetales. Sentido el volante de Cerro se va recuperando. Tiro libre para Cerro en su campo. Acompaña al Albirroja Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajar. Llámanos al 0185363-544. Solimar Turismo. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Guillermo Benítez con la pelota en su campo para el conjunto azulgrana. Descargando para Lucas Quintana. Quintana acelera. Se mete Quintana. Cruzó mitad de terreno. Lo persigue Rodrigo López que le saca la pelota para jugar sobre la zona derecha con la presencia del capitán Rodrigo Rojas. Izquierdo en el piso, se disculpa Quintana. Pelota para Temetarí, el árbitro dice que hubo falta, tiro libre sobre la zona derecha en su terreno para Temetarí. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que hablar en Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Recordando entonces, señores, mañana ambos partidos a las 4 de la tarde, 2 de mayo en Pedro Juan frente a Libertad en cancha nacional en el Arsenio Rico, mismo horario, Trinidense frente a Guaraní. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Acaricia con lo acaricio litro, disfruta tu jugo favorito, Yavira Acaricia. La pelota en poder de García Guerreño, le regaló el balón a Wilder Viera. Encaró Rodrigo Rojas para recuperar en mitad de campo. Se va metiendo sobre la zona izquierda Rodrigo López, que ingresó en esta primera etapa reemplazando a Esteche. Va Temetarí por el primero, no alcanza a Gamarra. Román Gamarra intentó, saca Pizzamonte para Cerro. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa del 10,5%, 60 meses de plazo. Para usados hasta 48 meses, Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol, juega nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotelsononline.com. El lunes aquí en Itagua se va a cerrar el campeonato luqueño frente a Meliano, partido que arranca a las 5 de la tarde. Calidad lo que estás buscando, tu arranque con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Visítanos en la Expo Taller Mecánica del 4 al 6 de junio. Puente Shopping de Salema desde las 17:30 horas. Automóvil Suple, 70 años moviendo el país y vamos por más. Piriz Damota jugando para Alan Benítez. Benítez otra vez con Piriz Damota, falta de Román Gamarra que le pasa a la mano derecha a Pérez de Monta que se molesta. En realidad es con Colmán. Tiro libre en su campo. Tiro libre para Cerro. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Por la fecha 8 de la primera B, Iteño le ganó por 3-1 al Atlético Colegiales. Mañana Darío juega el 12 de octubre de locales así. Sí, señor. Mañana juega el 12 de octubre a las 10 de la mañana ante Martín Ledesma. Muy bien. Mañana entonces partido por la primera B. Aquí en el Estadio Luis Salinas, jugando el equipo de Igardenis el 12 de octubre frente al cuadro capiateño de Martín Ledesma. La salida de Rodrigo Rojas para Temetarí. Energía llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2. Comunicador 413-7000, Paraguay Inmobiliaria S.A. Se confió Quintana, casi le saca la pelota a Román Gamarra, córner que favorece a Temetarí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba el equipo de Cristian Díaz, le va a pegar Rodrigo Rojas. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Le va a pegar Rodrigo Rojas luego del córner. Abarcamos el tiempo de juego porque Temetarí quiere el primero con Iber Cáceres, con García Guerriño, con Barreto, con Espetale. La orden del juez, juegue, le dice Rodrigo Rojas. Va el tiro de esquina, pelota bien arriba, Espetale no pudo, saca Pérez de cabeza. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Que van empatando Temetarí y Cerro 0-0 cuando va la Benítez para el gol. Vino.
Gol, 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 gol. Cerro, gol del Cerro, gol del Ciclón, gol de Alan Benítez. Él salió corriendo disparado en ataque. Contragolpe letal perfecto para el equipo de Cerro Porteño tras el córner de Rodrigo Rojas. No pudo Espetale, sacó Pérez y el rebote le quedó a Alan Benítez. Y sobre el carril izquierdo, allí se metió en diagonal, zafó de la marca de López, engañó también a Ever Cáceres, pisó el área y define con la pierna derecha. Y me parece que en su afán de sacar esa pelota, cierra izquierdo, la pelota impacta en el futbolista de Tembetarí, pero el gol, gran acción personal de Alan Benítez. Cerro pasa al frente tras un contragolpe aquí en Itagua. Última fecha de la apertura, Tembetarí 0, Cerro Porteño 1 aquí en Itagua. Monumental. El tiro de esquina a favor de Tembetarí y esta muy buena contra de Alan Benítez, que observaba que venía picando sobre el sector derecho Iturbe, pero se animó el galopada, se fue de 1, de 2, de 3, le quedó muy bien la pelota para terminar cruzando ese tiro al arquero Aquino, y en su intento de despeje allí se fue cruzando el central, pero todo a él, que después con mucha emoción va, festeja con la hinchada que está detrás de uno de los arcos, besa el escudo y después va y le abraza unos segundos allí a Martínez, en lo que parecería ser la despedida de Alan Benítez del cuadro azulgrana. Un tremendo gol por la corrida principalmente y todo lo demostrado en lo físico, esa entereza, fue, ganó, guapeó y se encontró con el primero Alan Benítez, el cuadro azulgrana, y el primero aquí en Itagua. Momento del gol. 20 minutos, primera etapa. Está ganando Cerro por ahora 1-0. ¿Quién está sentido, Fernando? Wilder Viera, camiseta número 20, Wilder Viera. Ahora justamente se está levantando, ahí probando la rodilla derecha. Vamos a ver si es que va a necesitar del ingreso de la sanidad para ser atendido. Señores, gana Cerro 1-0. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Alan Max Benítez marcó su quinto tanto con la camiseta de Cerro Porteño y el tercero en este campeonato de apertura. El árbitro pide la pelota, lo llama a Espetale. Se va recuperando Wilder Viera en Cerro. Habrá salida para el Ciclón. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cable Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar a 40 años generando soluciones con energía. Vamos, profe, le dice Espetale a Díaz de Ibar cuando va sacando desde el fondo Guillermo Benítez para Cerro. La pelota toma vuelo con destino a Jonathan Torres. La marca de líder Cáceres, le queda Iturbe. Iturbe baja sobre la zona izquierda para Wilder Viera, que no alcanza. El que llega es Barreto para Tembetarí. Concurso cuántos de Gómez y para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en gomezipar.com.py. Unisal, Central España 330 San Lorenzo. Filiales en Lambareque, Petaitigua, Coronel Oviedo, Villarcaca, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Intentó Araujo, no pudo ante la marca de Rodrigo Rojas, que lo encuentra Espetale sobre el lado izquierdo. Retrocede para Rodrigo Rojas, vino la marca de Alan Benítez, lateral en ofensiva. Cerca del banderín para el equipo de Tembetarí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Pisamos 24 en la primera parte, gana Cerro 1-0. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con hierbas al ajo, picante tradicional. Pizza, calidad desde su origen. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros, matambrito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Francia el sabor de la felicidad y alenta la selección. Se muestra Ever Cáceres sobre el costado izquierdo para el equipo dirigido por Cristian Díaz, que quiere el empate. Está ganando Cerro por ahora 1-0. Va Ever Cáceres, que quiere colocar el centro. Juega corto para Román Gamarra. Cabecera del área. Román Gamarra de espaldas al arco. Quiere girar. Lo encuentra. Atención. Allí Espetale. Anticipa bien sacando Wilder Viera. Va recuperando. Barrito para el equipo de Tembetarí. Cabecera del área. Balón dentro del área. Se queda con la pelota Arias, el arquero de Cerro. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio que le da de litro exacto indica Jorge. Tembetarí 0, Cerro 1. Y su seguro Chaco. Saca Pérez para Cerro Porteño. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo cambia todo.
Wilder Viera tiene la pelota, descargando para atrás ahora con Lucas Quintana. Quintana juega por abajo sobre la zona derecha para Matías Pérez. Pérez toca el balón sobre Alan Benítez. Juega Piris Damota, mitad de terreno, apertura sobre la derecha. No pudo Liceche, otra vez con Piris Damota para el Ciclón. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton ya, comer respaldo total. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Robert Piris Damota levanta el esférico. Está solo el tour de segundo en camino. Vino fuera. Definió mal con la pierna izquierda. Estaba solo. Sorprendido los zagueros de Temetaría. Quiro salió con todo. Le piga con la zurda y tour de pelota fuera, Niño. Sí, se adelanta a todos. El puntín, pero se le abrió de más esa pelota allí. Era muy buena la habilitación. Pedían offside la gente de Tembetaré, pero terminó picando muy bien allí Iturbe ante la salida del arquero. Termina ganando la posición Iturbe, pero a la hora de definir no le daba bien con la pierna izquierda. Era una muy buena chance después del gol de Alan Benítez. Ahora esta chance que tuvo en sus pies Iturbe. Pelota para el equipo de Temetarí. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, Cacopas, un brinde por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. ¿Quiénes empujaron en mitad de terreno? Uno es Petale. Con Matías Pérez. El árbitro se va, se le acerca a ambos para que se tranquilicen. Tiro libre en campo rival. Tiro libre para Temetarí. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, para que valoren Quitadores de Laja. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se va metiendo el Cáceres, que viene en el fondo de cancha. Temetarí para el empate. Centro. Saca Quintana de cabeza. De la misma manera despejando Liceche, mitad de terreno. Busca Araujo. Balón para Piris Damota. Cierra bien, recuperando, pero se equivoca en el pase García Guerreño. Saque de costado en su terreno para el Ciclón. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Fortín, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con los acariciados litros. Disfruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. Mañana por la fecha 11 de la intermedia, 2 partidos a las 10 de la mañana en Tacuarí frente a Resistencia Pastoreo en el este ante Carapeguá. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte, la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Líder Cáceres sacando para el equipo de Temetarí. Balón arriba, Guillermo Benítez. Golpea de cabeza, en realidad golpeó la cabeza de Orlín Barrito, indica el juez. Tiro libre para Temetarí. Mitad de terreno, tiro libre para el equipo dirigido por Cristian Díaz. En Bristol, 50 millones para renovar tu casa. Una Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Comprar mayores de que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Saca Quintana, recupera Román Gamarra, tira con la zurda. Pasó lejos el remate de Román Gamarra, que quiso sorprender al arquero Arias. Tiro de portería que corresponde a Cerro. Premiamos a mamá y papá con 200 millones en vales de compra de impacto, con 30.000 guaraníes de compra y tenés un cupón en Punto Farma. Cumplimos el sueño de mamá y papá. Cerámica y te va a su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitoba.com.py. El lunes culmina la fecha 11 de la intermedia con 2 partidos. Rumiño frente a Independiente de Campo Grande en el norte. Santanier de Guaireña. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contesta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento y regalo un kit ahorro premio. Como tal, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Carga Cerro, segundo vino. Gol, 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 gol. 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 De Cerro, gol de Cerro, gol del Ciclón, gol de Jonathan, gol de Torres, Jonathan Torres, una salida rápida de vuelta del equipo de Diego Martínez, pelota en mitad de terreno, la asistencia creo que fue de Liceche para Jonathan Torres, que dibujó la diagonal, pisó la media luna, levantó la cabeza, sacó el derechazo esquinado, potente, contra el caño diestro de Aquino, se lanza, no alcanza a
Amplía Cerro, aumenta el equipo azulgrana aquí en Itagua. La dedicatoria de Jonathan Torres para su papá que vino a ver el partido. Señores, amplía el cuadro azulgrana. Última fecha de la apertura aquí en Itagua, Tembetarí 0, Cerro Porteño 2. Jonathan Torres para el ciclón. Monumental. Y del medio para arriba, cuando le da cierta velocidad a su juego Cerro, termina marcando diferencia. Una endeble defensa de Tembetarí, pero también darle los méritos necesarios aquí a Torres. Como todo delantero, tenía allí entre ceja el arco, busca el espacio, saca tremendo tiro por abajo con mucha fuerza, bien esquinado al poste derecho, termina rozando, metiéndose al fondo. Muy buena definición de Torres que ya había probado en la anterior, y esa dedicación especial que decía Ali Jorge su relato, porque está su padre en las gradas, antes de Benítez, ahora el botoncito Torres, 2-0, gana aquí con facilidad el conjunto azulgrana a Tembetarí, que cada vez tiene más grande la etiqueta, de vuelta a la intermedia, si no mejora esto en el clausura para el conjunto rojiverde. Momento del gol. 29 minutos, primera etapa. Muy bien, ¿cuánto va ahora, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 31 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros, Limpia Jorge. Tembetarí 0, Cerro Porteño 2. Hizo seguro Chaco. Fue directamente a buscarlo a su papá, Jonathan Torres, Fernando. Así es, Jorge. El festejo, por supuesto, y la dedicatoria para su padre y también para su pareja, quien está también con Cristian Bocón Torres aquí en la zona de preferencias. Señores, pelota para el equipo de Cerro que gana 2-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Fuerte entrada de Piris Damota sobre Román Gamarra, que está en el piso. Piden tarjeta, tiro libre, campo rival, tiro libre para Tembetarí. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Este fue el sexto tanto de Jonathan Torres en lo que va del campeonato Apertura y el noveno con la camiseta de Cerro Porteño. Señores, la próxima semana se llega de vuelta a las eliminatorias, fecha 15. El día jueves 5 de junio de Defensores del Chaco, Paraguay, recibe Uruguay. Si Lice no hay partido, aprovecha la promo Lice Dorito, 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta hoy, 31 de mayo, hasta agotar stock. Mil empeños, venderlo, collatura y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Sacando la pelota desde el fondo, Guillermo Benítez para Cerro Porteño, balón que se pierde a un costado. Está reclamando algo, me parece, Cristian Díaz, saque de manos para el equipo de Tembetarí en terreno de Cerro. En ICEICA compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca los que saben. ICEI, especialistas en tecnología. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Va cargando Ever Cáceres, la pelota le va quedando Rodrigo López, que ingresó reemplazando a Esteche, que se fue lesionado. Balón por el medio para Colman. Colman juega para Ever Cáceres. Cáceres, la apertura para izquierdo. A punta izquierdo, 3/4 de terreno. Va a sacar el disparo. Mal lejos afuera. Tiro de portería para Cerro. En San Justo y perfiles ángulos, plantulas y más. Acceso Surca, su perpetuo socorro en Invi. Venta 083-309-813. Re San Justo y Arroz. Así como el Albi Roca deja toda la cancha. Chortivice, Jasucino y Corte. Chortivice, sponsor oficial del Albi Roca. Aparte de Paraguay, Uruguay, el jueves 5 de junio, Ecuador recibe a Brasil, Chile frente a Argentina. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Va a sacar desde el fondo Arias para Cerro. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroban, aprovechándote que es cinto electrodomésticos, llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Rodrigo Rojas por el medio, pierde ante la presencia de Araujo. Araujo para Pires Damota, soltando rápidamente el balón para Eliseche. Avanza Nelson Eliseche para Cerro sobre la zona derecha. Pelota para Alan Benítez, que hizo el primero. Falta fuerte, dura entrada sobre Araujo, que está en el piso, tiro libre, peligroso para Cerro. Tu vehículo genial es tu compañero con nada, tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. ¿Quién le va a pegar, Fernando? Prepara Juan Manuel Iturbe, es el que está, el que agarró la pelota. Por ahí también está Robert Piri Damota, Wilder Vera, pero ahí justamente está moviendo la pelota Robert Piri Damota. Nuevamente coloca
Juan Manuel Iturbe. Tiro libre para Cerro, Darío. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Jorge. Señores, Tembetarí 0, Cerro 2. Eso seguro Chaco. Monumental. Quiere su gol Iturbe, tira. Gol, 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 gol. 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 De Cerro, gol de Cerro, gol de Cerro, gol del Ciclón, gol de Juan Manuel, gol de Iturbe, Juan Manuel Iturbe, el disparo potente con la pierna zurda de tiro libre, por encima de la barrera, fue cayendo esa pelota, allí sobre el poste izquierdo, se arroja el arquero Aquino, no puede desactivar esa bomba que le quema la nave al arco de Tembetarí. Cerro ya golea, aumenta el Ciclón aquí en Itagua, señores. Última fecha del torneo, apertura. Juan Manuel Iturbe y un golazo de tiro libre. Tembetarí 0, Cerro Porteño 3, Iturbe de tiro libre. Monumental. Buena pegada aquí de parte de Iturbe, pero también lo suyo termina en parte lo de Aquino. A la hora del movimiento no estuvo bien aquí el arquero de Tembetarí, pero vemos el mérito correspondiente al pateador. Primero con mucha rosca sobre la barrera, termina ahí esquinado cerca más o menos del poste izquierdo. Dentro de su movimiento la reacción del arquero de Tembetarí, Aquino, que se lanzó, que no llegó. Benítez, Torres, ahora este bonito tanto de tiro libre de Cerro, 3-0. Y eso que juega media máquina al conjunto azulgrana, así todo le alcanza para estar ganando 3-0 a Tembetarí. Momento del gol. 35 minutos, primera etapa. Pelota para Cerro, que quiere el cuarto. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que hablar en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Subellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y hay otra realidad. Esto con 7.000, 8.000 personas, el otro día aquí le costó un montón a Andameliano. Cuando no hay presión, no hay problema. Llega 1, 2, 3 goles. Este partido y estos goles tenían que llegar en otros partidos. Llegar a este Cerro. Pero sí, es así. Un partido ya sin presión, como que más suelto. Ante un equipo que había arrancado bien los primeros 5 minutos. José, protagonista en el inicio, Tembetarí. Después se apagó una vez que recibió ese primer tanto a los 20 minutos Alan Benítez. Después asistió un solo equipo en la cancha y esta parte es Cerro Porteño, el conjunto de Martínez. Pelota en la salida para Cerro. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Tiene etiqueta negra la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con no caricia 2 litros de fruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. Va sacando Cáceres desde el fondo para Tembetarí, que quiere recuperarse dentro del campo de juego. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Juan Manuel Iturbe marcó su octavo tanto en este campeonato apertura, es el máximo goleador de Cerro en lo que va del torneo, su noveno tanto en lo que va del año, su mejor semestre goleador en toda su carrera con 9 tantos. Señores, la pelota se va a parar a un costado, pide falta, Román Gamarra, no dice el juez, lateral en su terreno para el Ciclón. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conocemos en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Márquez, Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Se va metiendo Araujo, carga Araujo, cuarto en camino, le queda el gol a Torres, perdió tiempo, suelta la pelota para Guillermo Benítez ganando fondo de cancha, va a elevar el centro, vino la marca por parte de izquierdo, insiste Torres, balón al área, despeja de cabeza como puede García Guerreño, presiona Cerro, saca, líder Cáceres para Tembetarí. Gana entradas al sector oro del concierto de Chayanne, 70.000 guaraníes de compras y recibís un cupón, sorteo 4 de julio, promoción valía en Stock y Stock Express, lo mejor para tu moto, auto, camino, tractor, Bistonia en punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Más atrás le dice el árbitro del partido a Guillermo Benítez, balón para Cerro, un ataque. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil el poder de los paraguayos. En Concasa empezó tu historia con más soporte duradera que ladrillo, te quebramos cemento de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Sacando la pelota desde el fondo izquierdo para ahí el conjunto de Tembetarí. La pelota le queda ahora a Román Gamarra. Lanza para ver Cáceres que tiene perfil y cruzamiento de terreno. Se
viene con todo Temetari, que quiere el descuento antes de que culmine la primera etapa. Saca a la Benítez, pegó la mano de Bercáceres, que lo reclama el juez. Tiro libre para Cerro en su campo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Lica Jorge. Señores, Temetari 0, Cerro Porteño 3. Y su seguro Chaco. Monumental. Mañana en Villa Lisa a las 10 de la mañana, Olimpia frente a Recoleta. Mantén tu sanción KGM siempre en marcha con repuestos originales y respaldo de Automotor. Pedidos al 021-729-7878. Catedral Weekend hasta 50% de cuento y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. ¿La tarjeta para quién, Fernando? Alan Benítez, camiseta número 2, el jugador caído del número 16, Rodrigo López. Un saludo para el colega Omar Acuña en Covenau. Sí, la zona de Covenau. Un saludo para todos. Sur del país. Sur del país, sí, que se prepara con toda este año tendrá la versión del rally mundial allí. Toda esa zona del sur del país. Así que se va a mover mucho la economía. Así que saludo para todos los que reportan sintonía del sur del país y están del otro lado siempre en sintonía. Varios también en los aplicativos, en las diferentes redes, allí en Monumental. Saludo para todos que están en sintonía de este partido. Cuando va Gamarra para descuento, vino manotazo. Manotazo Salvador de Arias, se salvó Cerro Darío. Con Mango cobra con Corre, Banco Financiero Cooperativo, todo desde tu celular. Ingresa al monto general, corre, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. En Banco impulsamos el crecimiento de tu negocio. Aprovecha nuestros préstamos pymes y hacer realidad tus proyectos. Banco crece desde la raíz. La pelota sobre Jonathan Torres, lado izquierdo alcanza, recostado sobre la zona zurda, busca la diagonal. Pelota al medio para Piris Damota, se arroja al suelo y le saca a Spetale. Recoge a Román Gamarra en el fondo, Matías Pérez para Cerro. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Pecho, nugget prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. La pelota de Colmán, zafó Colmán. Hubo falta previa de Alan Benítez, que tiene que cuidarse. Tiene tarjeta, tiro libre, campo rival, tiro libre para Temetari. Record Electric presenta cables Indus Cable, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cable representa y distribuye Record Electric Saeca. Ahora que estamos tan cerca, la energía para volverla ponemos todos. Shell, sponsor oficial del Albirroja. Se mete Spetale, pero está muy solo. Spetale pide falta de Pérez, no dice el juez que está cerca. Arias para Cerro, levanta la pelota, le queda a Wilder Viera controlando con el pecho, saca por el medio con Elisiche. Camino eficaz, JMC robusto para crear más rendimiento y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomero Automotores, RJMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infosorona.tu.py. Torres para el cuarto, no tiene ángulo, apunta Torres, perdió la pelota. Saca como puede desde el fondo, Barreto al piso, saque de costado en su terreno para el equipo de Temetari. La familia multivitamínicos más completa, recupera la aceto mujer, aceto hombre y naranja, activa tu energía extra con recuperar calidad papasa. Acompañan al Albirroja Sao Paulo con Solimar Turismo, entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 01853-63-544. Solimar Turismo. Sacando líder Cáceres para el equipo de Temetari, la pelota de Colmán. Colmán juega por abajo, va a Spetale, cierra Piris Damota, perdió Piris Damota, recupera en el rebote. Balón de Guillermo Benítez, le regaló a Spetale, va a Spetale, pisó el área, le queda el gol a Norlín, Barreto no pudo disparar porque vino la marca de Pérez que le regaló a izquierdo. Quiere el descuento Temetari. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. Para el seguro sentí la verdadera confianza. Afiliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000 para tu practicidad. Ingresa a cmsp.rg.py y presiona afiliaciones online. Caja Mutual. Lateral y es cerca del banderín para el equipo de Temetari. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se apura Ever Cáceres, es que quiere el descuento el equipo dirigido por Cristian Díaz. Cae 3-0 Temetari frente a Cerro. Va levantando el centro Ever Cáceres, pelota de López. Busca por arriba también Spetale. Corre López, otra vez Ever Cáceres. Me parece que hubo falta, el árbitro deja seguir. Saca Pires, Damota para el ciclón. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos. Disparo al arco, vino. Gol, 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 gol. Gol de Temetari, de Rodrigo, de Rojas. Rodrigo Rojas, el capitán. Tomó la pelota, sacó el disparo potente, esquinado. Contra el poste derecho de Alexis Martín Arias. Arroja, no alcanza. Decíamos que venía presionando, buscando el descuento a Temetari antes de que termine la etapa inicial. Lo encuentra Rodrigo Rojas. El derechazo esquinado contra el poste diestro de Arias. Se vino el descuento de Temetari. Jornada 22 de la apertura.
Tembetarí 1, Cerro Porteño 3, Rodrigo Rojas para Tembetarí. Monumental. Venía de sacar una pelota de forma espectacular allí Alexis Martín Arias, una chance que ya era inmejorable para Tembetarí. Gran respuesta del arquero. En esta buscó, apuró, una respuesta media de la defensa de Cerro, pero todo el mérito para Rodrigo Rojas, que de su experiencia fue, recuperó esa pelota y sacó el latigazo. Vuelta abajo, esquinado. Esta vez no llegó Martín Arias, llegó el descuento de Tembetarí. Momento del gol Darío. 44 minutos, primera etapa. Muy bien, pelota para el equipo de Tembetarí, que quiere otro más antes de que termine la primera etapa. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros, Villa Jorge. Aquí en Itagua, Tembetarí 1, Cerro 3. Y su seguro Chaco. Monumental. ¿Cuánto más, Fernando? 2 minutos más. Hasta los 47 la primera etapa. ¿Qué dice el juez? ¿Será córner o saque de meta? Tiro de esquina para Tembetarí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Con todo el equipo de Cristian Díaz buscando ponerse tiro de empate. Le va a pegar Rodrigo Rojas. Informa personal, si tenés juego personal te duplicamos todo. Rodrigo Rojas, con la ley del ex, marca su primer tanto con la camiseta de Tembetarí. Vendrá el córner de Rodrigo Rojas. En realidad pase corto para López. Balón arriba, que solo falló el futbolista de Tembetarí. Me parece Román Gamarra tenía el segundo. De cabeza a la boca del arco afuera. Increíble, era el líder Cáceres Niño. Sí, era buena la chance. Aquí como que cambiaba un poquito y le daba un tono diferente nuevamente al partido. Del 3-0 se iba a poner en el 3-2. Casi debajo del arco. En este tiro de esquina, zona de área chica, apareció el líder Cáceres. Pero antes que pegarle con la cabeza, más bien le da casi con el hombro allí esa pelota el hombre de Tembetarí. Líder apareció con el cabezazo o intento de cabezazo, porque le dan el hombro casi del segundo al líder cuadro de Tembetarí. Habrá pelota para Cerro, saca área, final de la primera etapa, final de la primera fracción aquí en Itagua, señores. Fecha 22, última fecha del torneo de apertura por ahora. Tembetarí 1, Cerro Porteño 3. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitador para que hablaran, quitadores de Laca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Muy bien, voy contigo, Fernando. Habla Cristian Bocón Torres. Contento nomás, contento por el presente de él y por el triunfo. Ahora, ¿qué momento, no? Un desahogo también por el momento de Cerro, clasificó a Copa, octavos, y el momento del hijo también, que está marcando varios goles, que es un delantero lo que busca siempre, ¿no? Sí, lo decía anteriormente, él vino por ahí, no la chance de un goleador acá, la verdad que por ahí la estadística no lo ayudaban, pero bueno, se hizo, la verdad que se ganó un lugar en el equipo, siempre con sacrificio, con humildad, así que hoy el presente lo acompaña, así que hay que seguir igual. Se siente bien la camiseta de Cerro Porteño, bien lo señalaste, no vino con ese gran rótulo de goleador, pero en este semestre está convirtiendo varios goles. Sí, lamentablemente por ahí tuvo una racha tampoco, después de la Copa no marcar, yo creo que no lo podían encontrar, pero bueno, él es un delantero que también tiene sacrificio, corre todas las pelotas y bueno, cuando tiene para definir, la chance la verdad que definió muy bien, así que contento por eso. ¿Pero él es 9 o es un medio a punta con un acompañante? No, él es 9, lo que pasa que después también hay que ver el técnico cómo lo hace jugar, qué función le hace cumplir dentro de la cancha, porque vos fíjate que hay partidos que juega entre los centrales y hay partidos que se tira atrás. Entonces hay que ver qué le pide el técnico, pero él lo que tiene es el sacrificio, la verdad que la camiseta de Cerro le sentó muy bien, pero bueno, ahora ya termina este torneo y el campeonato que viene se tiene que preparar el doble para dejar todo. ¿Cómo le va sentando el fútbol paraguayo a él? Bien, la verdad que muy contento, lo vuelvo a repetir, por ahí vino con poca crece, o sea, no tuvo continuidad en Lanús y se le complicó un poquito allá y bueno, la verdad que este traspaso que se le dio a él con la camiseta de Cerro, la verdad que estábamos muy contentos al principio y bueno, después debutó con Libertad ahí en la olla con un gol y eso también le abrió. La verdad que el presente es muy bueno, lamentablemente no se pudo lograr el objetivo que por ahí era ganar el campeonato y tratar de hacer un poco más de goles, pero bueno, la verdad que estamos orgullosos de él porque
es un chico que trabaja para esto y siempre con la frente en alto. El gol y la dedicatoria. Sí, la dedicatoria, la verdad que siempre, bueno, me preguntaban siempre por qué lo festejaba y bueno, él creo que en su comienzo empezó a festejar así, pues le decían Boconcito y bueno, ya le quedó eso ahí, así que muy contento. Sí, entonces las palabras de Cristian Bocón Torres, el papá de Jonathan Torres, que convirtió uno de los goles en la victoria parcial del Cerro Porteño por 3-1 ante Tembetaré. Usted que maneja todo, ¿dónde está la novia? Que también le saludó allí Boconcito. Vamos a hablar con ella. Solo que Sí, se va a hacer TikTok. pero ella no quiere hablar. Y se alejó de nosotros, Decirle despacito, a lo mejor siempre tu video en TikTok, le sigue al novio. Hoy no está haciendo su video. No, pero sí sacó una foto justamente ahora, se alejó de este sector cuando fuimos con los colegas aquí justamente junto a don Cristian Torres. Él se alejó de la zona de preferencia. Ahora justamente lo estoy buscando y no lo estoy encontrando, Jorge. Todo está una especie de defensa de Tembetaré, se le escapan los delanteros de Cerro. No se le puede, pero usted es un buen defensor. Confío en su condición que la próxima vez me llama y decir aquí estoy con. Así que vamos a ver sus condiciones futbolísticas. Sí, usted tiene todos los rasgos. ¿Verdad, señor Fernando Noriega? Vamos a hacer la búsqueda, pero como te dije, desapareció totalmente de este sector cuando vio que con los colegas fuimos justamente para hablar con Cristian Torres. Sin problemas. Poco movimiento en preferencia. Miro aquí cuesta. Del lado de las plateas donde hay mayor cantidad de gente. Pasa que se dividieron un poco entre plateas, preferencias. Allí del lado opuesto, del lado donde están las cámaras de la TV, donde hay un mayor número de aficionados de Cerro también. Muchos de los socios que normalmente ingresan a las preferencias. Algunos optaron por entrar aquí. Auxiliares del lado de Cerro también que veo que están de ese lado. Y parte de la barra que también vino con un número importante allí con las banderas Itagua, San Vicente, San Lorenzo y otros sectores aquí también adornando un poquito este juego que hasta esta parte lo gana bien Cerro. Que sobre el final, así todo estuvo cerca de un 3-2 Tembetaré, así como descontó 3-1 Rodrigo Rojas, tuvo la chance en ese cabezazo del líder Cáceres, que podía hasta cambiar un poquito el partido, porque uno iba a decir el 3-0, el 3-1, el 3-2, podía cambiar un poquito el desarrollo del juego. ¿Comenzó mejor los primeros 5 minutos Tembetaré? Sí, comenzó mejor los primeros 5 minutos Tembetaré. Era parecía el local, el que presionaba, el que buscaba. En la primera parte el cuadro de Tembetaré, hasta que después Cerro se fue asentando, se fue metiendo en partido, comenzó la velocidad un poco de Iturbe, el juego allí del medio para arriba del Boconcito Torres, Sergio Araujo. Torres fue el primero que avisó en una conexión con Araujo, un derechazo allí a las manos del arquero Aquino, del conjunto de Tembetaré, que hoy tiene el portero Aquino. Normalmente antes venía siendo Chena, el titular en la formación de Tembetaré, pero hoy es Aquino. Y fue clave a los 20 minutos de partido, esa muy buena corrida sobre el perfil izquierdo después del tiro de esquina a favor de Tembetaré. Una buena respuesta de Cerro a la hora de la salida. Una contra 2 contra 1, mejor dicho, 2 contra 2. Dos defensores de Tembetaré y 2 atacantes de Cerro, tirados más sobre el sector derecho Iturbe, pero confió en sus condiciones Alan, que arrancó desde su campo, corrió varios metros, se lo ve muy bien físicamente, se fue de 1, de 2, a veces hasta tenés que tener ese plus, si se puede decir, de la suerte que te termine quedando la pelota, porque en un mano a mano ni entre los dos se le termina quedando la pelota a Alan, hace el movimiento para que le quede la pelota a la pierna derecha, ya la pierna más hábil, después de picar sobre el perfil izquierdo, hace ese movimiento en diagonal, saca el derechazo y en su intento de despeje ya la pelota se iba metiendo, se fue cruzando el defensor izquierdo del conjunto de Tembetaré, pero es gol de Alan porque él busca el arco allí, hace la gran corrida, ese movimiento, 20 del primer tiempo, el gol de Alan Benítez, el primero para el cuadro azuleno. Alan Benítez para el gol, vino. Gol, 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 gol. Gol del Ciclón, gol de Alan Benítez. Él salió corriendo disparado en ataque, contragolpe
golpe letal perfecto para el equipo del Cerro Porteño tras el córner de Rodrigo Rojas. No pudo Espetale, sacó Pérez y el rebote le quedó a Alan Benítez. Y sobre el carril izquierdo, allí se metió en diagonal, zafó de la marca de López, engañó también a Ever Cáceres, pisó el área y define con la pierna derecha. Y me parece que en su afán de sacar esa pelota, cierra izquierdo, la pelota impacta en el futbolista de Tembetarí, pero el gol, gran acción personal de Alan Benítez. Cerro pasa al frente tras un contragolpe aquí en Itagua. Última fecha de la apertura, Tembetarí 0, Cerro Porteño 1 aquí en Itagua. Y allí, después de esa muy buena corrida, el tiro de esquina, la salida sobre el perfil izquierdo y la definición de Alan Benítez. Y esa corrida, decíamos él y Iturbe en el avance del cuadro azulgrana, fueron dos defensores a buscar recuperar esa pelota, un tercero que venía acompañando y después la muy buena acción del cuadro azulgrana se termina concretando ese tanto para Cerro. Decíamos en el 3-0, una cosa es Cerro con presión, porque en este mismo escenario, con una muy buena cantidad de gente ante Emiliano, hoy, ¿antes cuánto? 1000 personas, ¿no? Llegamos a 1000. ¿Cuántas personas calcula Fernando hoy? No sé si estaba por ahí en otra cosa, disculpa que te tire así rápidamente, pero hoy... cuando 500 personas, 600, 600 personas, lo que fue el otro día 6.000, partido con presión, ahí le cuesta Cerro, pero hoy sin presión es un poco más fácil la cosa para el cuadro azulgrana. Eso sí, también hoy Tembetarí con muchos problemas en la zona defensiva, sí, sobre el final como que se animó, probó, llegó ahí el descuento, pero de esa muy buena llegada de Alan Benítez no pasó mucho para que 9 minutos después termine el Boconcito Torres en una buena acción de Eliseche. Ya había probado en la anterior ocasión. Tiro esquinado, fuerte, todo el mérito para el pateador. No llegó el arquero Aquino. Le dedicó a su padre que está en una zona de las preferencias. Los buenos rendimientos últimamente el delantero Torres. Él marcó el segundo para Cerro. 29 el primer tiempo. En el relato de Jorge Casal, repaso del gol azulgrana. Carga Cerro, segundo vino. Gol, 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 gol. Cerro, gol del Ciclón, gol de Jonathan, gol de Torres, Jonathan Torres, una salida rápida de vuelta del equipo de Diego Martínez, pelota en mitad de terreno, la asistencia creo que fue de Eliseche para Jonathan Torres, que dibujó la diagonal, pisó la media luna, levantó la cabeza, sacó el derechazo esquinado, potente, contra el caño diestro de Aquino, se lanza, no alcanza, amplía Cerro, aumenta el equipo azulgrana aquí en Itagua. La dedicatoria de Jonathan Torres para su papá que vino a ver el partido. Señores, amplía el cuadro azulgrana. Última fecha de la apertura aquí en Itagua, Tembetarí 0, Cerro Porteño 2, Jonathan Torres para el Ciclón. 29 del primer tiempo y esa anotación para el conjunto de Cerro Porteño de los pies de Jonathan Torres. La buena acción de Eliseche, conexión fuera del área grande, el derechazo, poste derecho y adentro. La buena definición del hombre de Cerro Porteño. Después, uno que también se mostró bastante activo en el ataque, que tuvo una muy buena chance en el tiro libre, fue Iturbe, que terminó convirtiendo, algo lento de piernas a la hora de lanzarse Aquino, pero todo el mérito del pateador, decíamos. Iturbe, bonito tanto de tiro libre, 35 del primer tiempo, el tercer gol para Cerro. Iturbe tira, gol, 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 gol. Gol de Cerro, gol del Ciclón, gol de Juan Manuel, gol de Iturbe, Juan Manuel.
Manuel Iturbe. El disparo potente con la pierna zurda de tiro libre por encima de la barrera. Fue cayendo esa pelota allí sobre el poste izquierdo. Se arroja el arquero Aquino. No puede desactivar esa bomba que le quema la nave al arco de Temetary. Cerro ya golea. Aumenta el ciclón aquí en Itagua, señores. Última fecha del torneo. Apertura. Juan Manuel Iturbe. Y un golazo de tiro libre. Temetary 0. Cerro Porteño 3. Iturbe de tiro libre. Así, a los 20, 29 y 35 minutos el gol para Cerro. Alan Benítez en la buena corrida sobre el sector izquierdo, después el derechazo de Jonathan Torres, portería adentro, y de tiro libre Iturbe a los 35. Ya sobre el final, los 45, el descuento de Temetary, ese disparo de Rodrigo Rojas, y eso que después, a los 47, tuvo una gran chance. Líder Cáceres en el tiro de esquina, descuido de la zona defensiva de Cerro, venía remetiendo, estuvo cerca de cerrar la tapa con un 3-2. La realidad, 3-1. Uno tiene que observar los goles marcados, entonces estuvo cerca en la punto D, no existe. Este es un deporte en donde es así, no sirve eso de a punto D, pero en el palo no se te da, no. O es o no es, y la realidad es que es un 3-1 a favor de Cerro. Normalmente el que está abajo en el marcador es el primero a ingresar, y sea así eso. Que está abajo en el marcador, el que está perdiendo es Temetary y es el primero ya en regresar de cara a este segundo tiempo. Pero tiene algunas cositas que me parece pueden ir metiéndolo en partido en el segundo tiempo y dar todavía alguna chance de pelea en el propio espectáculo. El cuadro de Temetary, que hoy perdió tempraneramente a Esteche por lesión, se fue rápido, ingresando López por él, se cayó una vez, después 2 veces. Un jugador siempre diferente en la estructura de Temetary, pero que hoy se fue de forma tempranera a los 10 minutos. Ya se fue reemplazado Juan Francisco Esteche. Y eso por el Rodrigo López del lado de Temetary. 3-1 es la victoria del cuadro azulgrana. Cuando está regresando Temetary, decíamos, vuelve igualmente Cerro, al parecer sin variantes de cara al segundo tiempo. Nos vamos hasta la zona baja, zona de preferencias, para reconfirmar esto, si hay o no variantes de cara al segundo tiempo, y brevemente igualmente repasar los suplentes, si así el tiempo da. Creo que sí, da los tiempos para repasar los suplentes, porque creo que no hay cambio, Fernando. Sí, Jorge, ningún cambio en ambos equipos, excepto lo que ya estabas acotando, el ingreso en el primer tiempo por parte de Rodrigo López, en sustitución justamente de Juan Francisco Esteche. Enseguida vamos a hacer el repaso de los suplentes de ambos equipos. Señores, todo listo, va a comenzar la etapa complementaria. Mueve Cerro, comenzó el segundo acción. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. Colman con la pelota, recuperando rápidamente 20 de terreno para el equipo de Temetary. Juega por abajo sobre la zona derecha. Allí pica metiéndose a izquierdo. Quiere colocar el centro Rodrigo izquierdo. Gana fondo de cancha. Pelotazo largo al área. Busca López de cabeza. Bajando. Atención como pueda Alan Benítez. Le queda la pelota a Rodrigo Rojas. Cabecera al área. Temetary quiere ponerse tiro de empate. Cae 3-1. Va Rodrigo. La pelota de Bercáceres. Balón dentro del área. Saca Matías Pérez. Insiste López. Pelota sobre la zona de Piris Damota. Despeja el volante de Cerro. Vení a divertirte al Casino Ron del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad, lo que estás buscando. Tú arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Habrá salida para el ciclón desde el fondo con área. Visítanos en la Expo Taller Mecánica del 4 al 6 de junio. Puente Shopping de Salema desde las 17:30 horas. Automóvil Supli, 70 años moviendo el país y vamos por más. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Piris Damota también te ve terreno todavía en su campo. Levanta para Alan Benítez, que hizo el primero. Alan Benítez, campo enemigo. Cierra, viene Cáceres en su terreno. Despeja con destino a Román Gamarra. La marca de Lucas Quintana para Cerro Porteño. Eleva sobre la media cancha. Allí aparece Araujo con Piris Damota. Levanta para Alan Benítez. Cáceres se la marca. Le regaló Araujo. Va a insistir Cerro.
Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Se queda con la pelota recuperando el balón Aquino para Tembetarí. Busca la salida rápida al equipo de Cristian Díaz. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que Loren, Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sobre la zona derecha tiene la pelota William Cáceres. Cáceres para el equipo de Tembetarí. Juega para Román Gamarra de primera. Corre, pica. No alcanza López. Se piden disculpas a ambos entre el volante Román Gamarra y el que intentaba era Orlín Barreto. Saque lateral para Cerro en su terreno. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Fortín, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con lo acaricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Yavira Caricia. Ever Cáceres con la pelota, a descarga mitad de terreno para Rodrigo Rojas, el capitán de equipo. Suelta el balón otra vez para Ever Cáceres, activo sobre el costado izquierdo. La pelota de Rodrigo López, para Rodrigo Rojas. Rojas juega para Espetales, por abajo para Ever Cáceres, toca en terreno de Cerro Tembetarí. La Plata Empeño con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Crystal House, protección, colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. La pelota en poder de Rodrigo Izquierdo, juega para Román Gamarra, bate en Betarí, la marca de Jonathan Torres, Román Gamarra, tocando para Rodrigo López, apunta Rodrigo, va a rematar, perdió tiempo, insiste Cáceres para Tembetarí. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, Energicables Cordeiro, con respaldo de garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Si sos socio de Comes y para solicitar tu crédito ordinario, tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Va sacando desde el fondo la pelota Matías Pérez. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Los suplentes, Fernando. Así es, por el lado de Tembetarí quedan Jorge Chena, José Ariel Núñez, Lucas Salazar, William Candia, Darío Lescano, Marco Rivero, Salán Paredes, Ángel Cristaldo, Derlis Martínez, Juan Duarte y Marcelo González. Por el lado de Cerro Porteño, Antonino Martínez, el arquero de emergencia, luego Leonardo Rivas, Jorge Morel, Alan Núñez, Bruno Valdés, Francisco Chico da Costa, Delis Rodríguez, Gustavo Velázquez, Alexis Fariña, Marcelino Rolón, Diego León y Ricardo Iván Marecos. Va cargando Benítez para Cerro, Guillermo Benítez pisó el área, va a rematar, cierra Rodrigo Rojas. El rebote le queda a Izquierdo, saca Rodrigo Izquierdo para el equipo de Tembetarí. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo. Picante o tradicional o pizza, calidad desde su origen. Saque de costado para el equipo, dirigido por Cristian Díaz en campo de Cerro. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar lo cambia todo. Subiendo Ever Cáceres, carga Tembetarí, Ever Cáceres coloca centro, pelota al área, despeja Matías Pérez, insiste Colmán dentro del área, apunta para el disparo. Primero Matías Pérez, firme en el fondo de la defensa de Cerro para jugar con Wilder Viera, mitad de terreno. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanzar siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Gran remate en Casa Rosada este domingo, Casa Central y sucursales con Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio que le da de litro exacto indica Jorge. Tembetarí 1, Cerro Porteño 3. Eso seguro Chaco. ¿Qué pitó el árbitro, Fernando? Falta por parte de Lucas Quintana. Señores, tiro libre en ataque, tiro libre que corresponde al equipo de Tembetarí. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo de seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Advertencia para Cristian Díaz de parte de Díaz de Vivard. El árbitro le indica algo al entrenador argentino que dirige Tembetarí. Le va a pegar Rodrigo Rojas. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Esta noche se define el último clasificado al Mundial de Clubes. En el repechaje juegan el América de México y el LAFC de la MLS esta noche a la 1 de la mañana. Se va a repetir el tiro libre y no fue Díaz de Ibar, sino los reclamos del banco y los futbolistas de Tembetarí porque el árbitro nunca se dio cuenta, Fernando. Así es, el reclamo vino de la banca de suplentes de Tembetarí. Justamente se va a repetir el tiro libre, lo va a ejecutar
Juan Rodrigo Rojas. Rojas y el tiro libre para el equipo de Temetari. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte, la universidad privada número 1 para inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Va al centro de Rodrigo Rojas. Espetale baja como puede allí sobre Román Gamarra. La cobertura de Matías Pérez para Cerro Porteño, que la espera atrás a Temetari, que tiene el dominio de la pelota. Para atrás juega Rodrigo Rojas con el arquero, despeja Aquino para Temetari. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol Estelaje a nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillano 1751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Balón que le va quedando a Vercáceres, mano del mismo, dice el juez. Mano de Vercáceres, todo anulado, intentó el ataque. Habrá tiro libre para Cerro Porteño en su terreno sobre la zona derecha. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con los acaricios litros de tu cubo favorito. Yavira Caricia. Mañana vamos a estar atentos porque en este escenario estará jugando 12 de octubre el Martín Ledesma, el equipo de la araña él, que había aparecido con todo con Santa Isabel de por medio. Ya debe estar concentrado aquí en el edificio del 12 de octubre, el conjunto itagüeño. Mañana interesante partido también, de la primera vez, la misma hora del juego, donde vamos a estar también, por supuesto, mañana con Olimpia Recoleta. Carga Temetari, le va quedando la pelota a Román Gamarra, apunta al disparo con la zurda. Arias se queda con la pelota, habrá salida para Cerro. En Bristol, 50 millones para renovar tu casa, una Volkswagen Tiguan 0 kilómetros, bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Arias tiene la pelota para el conjunto azulgrana, despeja con la pierna derecha, emite Beterrino, aparece Pires Damota levantando la cabeza, suelta rápidamente el balón para Alan Benítez de primera para Iturbe juega, atención para Liseche, para Alan Benítez, pisó el área, puede estar al cuarto, centro equivocado, Alan Benítez saca desde el fondo como puede, Cáceres para Temetari. Descuentos de Punto Farma hasta 60% productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web en Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso para Matambrito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Francia el sabor de la felicidad y alentar la selección. ¿Quién está sentido, Fernando? Se va recuperando justamente ahí creo que es Román Gamarra, camiseta 19 para él. Se va reponiendo Román Gamarra, señal de gesto, va a continuar, tiro libre para Temetari. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, mejores materiales desde el piso hasta el techo, ventas al 098-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En el piso, en futbolista de Cerro, creo que es Matías Pérez, o es Eliseche el que está en el suelo. Nelson Eliseche, 32, Nelson Eliseche. Ahí justamente Alan Benítez pide cambio, también el ingreso de la sanidad por parte de Nelson Eliseche. Porque la reacción de Alan Benítez y Pires Damota, algo preocupante, y piden rápidamente la asistencia de la sanidad. Pausa aquí en Itagua. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros, se te indica Jorge. Temetari 1, Cerro Porteño 3. Eso seguro Chaco. Viene Diego León en Cerro Porteño. Calambre, así a la distancia, pero sería más calambre. Viene León. Sí, se viene Diego León, camiseta 37. Ahí también está para ingresar camiseta número 5 para Jorge Morel. Las dos modificaciones que se vienen en Cerro Porteño, y también se prepara otra modificación en el conjunto de Temetari. Enseguida lo confirmamos. Muy bien, prepara cambio Cerro. En mayo, comprando 4 cubiertas, como tenés 20% de descuento y regalo en Quita Sabor Premium, como tal, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Sin likes, no hay partido. Aprovecha la promo Likes Doritos 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta hoy 31 de mayo. Vendrán los cambios en el conjunto azulgrana. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Fernando. Así es, ahí justamente el árbitro está hablando ahí con uno de los protagonistas. Aquí, por ejemplo, Nelson Eliseche reprochándose por la situación aquí a las afueras del campo de juego. Ahí justamente vamos a ver la primera modificación. Ingresa con la número 5. Jorge Morel deja el campo de juego el 32. Nelson Eliseche. Ahora se viene Diego León. Vamos a ver, vamos a confirmar quién deja el campo de juego. Es Guillermo Benítez. Entonces el segundo cambio, reiteramos rápidamente, ingresaron Diego León y Jorge Morel, dejaron el campo de juego Nelson Eliseche y
también Guillermo Benítez. Y en Tembetarí, si no me equivoco, es Marcelo González el que va a ingresar, ¿eh? Así es, el número 40, Marcelo González, y deja el campo de juego el 31, Orlín Barreto. Los cambios tanto en Cerro y en Tembetarí. Mil Empeños, Ventar, Locote, Oro y Plata, Empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Sacando la pelota desde el fondo Pérez para el equipo de Cerro Porteño. Matías Pérez, balón bien arriba, tiene destino de Iturbe. Despeja de cabeza García Guerreño, recupera Morel en su primer contacto con la pelota. Juega por abajo para Pires Damota, carga Cerro, pelota al área. Intenta definir Iturbe, no puede. Le queda Torres, piso al área. Busca el espacio para el disparo, no tiene ángulo, buscando el cuarto Cerro. Bema Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General Día 640. Teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema Flores. En Iseca compras un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. Nisei, especialistas en tecnología. Cerca de los 13, segunda etapa, victoria azulgrana. Cerro gana 3-1. El lunes a las 16:30 por la fecha 11 de la intermedia, Rubio y Independiente. Muy bien, la pelota sobre la zona derecha. Le va quedando por ahora Rodrigo Izquierdo. Cambia de derecha a izquierda. Recibe solo Ever Cáceres. Y comienza el ataque de Tembetarí. Olvídate los metales oxidados. Aplica, convertir y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En San Justo de los Perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso a su casa y perpetuo socorro en Ñembú. Ventas al 093-309-813. Re San Justo y Arroz. Falta de León, indica el árbitro en su primer contacto prácticamente con la pelota. No llegó al esférico, termina cometiéndole falta a otro que acaba de ingresar, a Marcelo González. Y va a tener un tiro libre peligrosísimo Tembetarí para tratar de descontar. Así como el Albiroja de Jatón, la cancha Chortiví de Casucilio en cada corte. Chortiví, sponsor oficial del Albiroja. Centro Materiales Santa Rosa, Paratería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Vendrá el tiro libre. ¿Quién le pega, Fernando? Y ahí están disputando, justamente colocando tanto Marcelo González y también Román Gamarra. En primera instancia lo hizo González y luego agarró la pelota y lo colocó Román Gamarra. Sí. Pero ambos se perfilan. Muy bien, le pega Marcelo González, perfilado con la pierna derecha, está con la zurda Román Gamarra, 5 la barrera de Cerro, ordena al juez, quiere ponerse a tiro de empate en Tembetarí que cae 3-1. O Gamarra o Marcelo González, orden del juez, Gamarra tira, pegó en el travesaño, insiste Tembetarí, va, García Guerreño está, y salvó Arias. Arias termina manoteando, me parece que Espitale fue el que tocó último. Se salvó Cerro en esta niño. Sí, se termina tomando de la cabeza de Román Gamarra. Era bueno el tiro, pero no lo suficientemente bueno o llegar a la excelencia para que termine metiéndose al ángulo travesaño. Se sigue moviendo allí, se salvó en esta Cerro. El tiro libre de Tembetarí que lo iba a acercar ahí a uno. De Cerro sí se terminaba convirtiendo este tiro libre, fue una magnífica chance, estuvo cerca del descuento el cuadro que oficia de local hoy aquí en Itagua Tembetarí. Señores, tiro libre para Cerro en su terreno. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litros que corte. Por ahora Tembetarí 1, Cerro Porteño 3. Eso seguro Chaco. Pelota para el equipo del Ciclón, sacando desde el fondo Quintana. Pelotazo largo, busca Jonathan Torres. La cobertura de Rodrigo Izquierdo, lateral cerca del banderín para el equipo azulgrana. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Balón que le queda a León, que acaba de ingresar. Diego León tiene la pelota para el equipo de Cerro Porteño, levanta la cabeza también la pelota, busca a Jonathan Torres, quiere bajar sobre Pires Damota, marca y despeja Marcelo González sobre la zona derecha para Tembetarí, pelota para Espitale muy solo, la disputa de Quintana, saca el zaguero de Cerro. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción, más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Está muy solo Espitale para pelear con Morel, con León y con el propio Quintana, sacando Jorge Morel, levantando la pelota sobre la zona derecha para la Benítez, qué buena carga de Cerro, atención Pires Damota, puede estar el cuarto, suelta la pelota sobre la zona de Torres, Torres se perfila por el disparo, frágil a las manos del arquero, aquí no mete Tembetarí. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que le viene inmediato los síntomas del equipo, el resfriado, salvate con Apracur. En Electroban aprovechándote que es cinto electrodomésticos, llámanos al 519-3000, Electroban mejorando tu calidad de vida.
Mañana, señores, a las 10 de la mañana en Villa Lisa, Olimpia, frente a Recoleta. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Quecos, ante que otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. Lanza Torres sobre la banda derecha. La pelota le va quedando a Piriz Mota. Buena descarga para Araujo. Vino el cuarto. Vino. Gol. De Cerro, gol de Cerro, gol del Ciclón, gol de Sergio, gol de Araujo. Sergio Araujo define con la zurda. Se metió dentro del área, sobre la banda derecha. Le quedó el remate para la diestra. Volvió a enganchar, gran pase de Piriz Mota. Enganchó, definió con la zurda. Pelota contra el poste derecho de Aquino. Sarroca no alcanza. Cerro amplía, Cerro aumenta, aunque hay dudas de la posición de Araujo. Señores, aquí en Itagua, última fecha de la apertura. Tembetari 1, Cerro Porteño 4. Sergio Araujo para el Ciclón. Reclamaron algunos futbolistas salir de Tembetari en el fondo, pero no, rápidamente esto ya prosigue. Llegó justito allí en posición correcta Araujo. Buen pase de parte de Piriz Mota, uno que estaba buscando su gol igualmente en el partido. Buen movimiento, hace el giro, saca el zurdazo abajo, tirado al arco que da del lado de la ruta internacional. Punto derecho, voló Aquino, no llegó. Cuarto tanto de Cerro, gana bien cómodo Cerro. Eso sí, repito, sin presión, es otro Cerro. Momento del gol. 17 minutos, segunda etapa. 4-1 para Cerro aquí en Itagua. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que valoren Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Civitalame 751 y lábaros al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando justamente a Araujo. Araujo juega para Wilder Viera para León. Toca Cerro en su terreno. León con la pelota pide el balón. Le va quedando a Pérez. Pérez sobre la zona derecha, por abajo para atrás. La salida de área para Cerro. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Ya Vira Acaricia con los acariciados litros. Disfruta tu jugo favorito de Vira Acaricia. La pelota en poder de Cerro. La falta sobre quién. ¿Quién está sentido? ¿Es León? Sí, Diego León. Hablando justamente de Diego León, así como hace rato mencionamos también lo de Alan Benítez, que hoy sería su último partido con la camiseta del Cerro Porteño. También podría ser el último partido de Diego León, que recordemos a inicio de año fue transferido al Manchester United. El 3 de abril pasado había cumplido 18 años y en principio estaba para sumarse en el segundo semestre en el conjunto inglés. Se va sintiendo ya el fresquito en el segundo tiempo, el frío, ¿no? ¿Qué tal está? Aquí hay muchos árboles. La verdad que sí, se va sintiendo el frío a estas horas aquí en la zona de preferencia. Sí, usted que es de la zona de Itagua, se siente más el frío por aquí, Darío, usted que es conocedor de la zona. Sí, un poquito más, por el verdeo. Un poquito sí, más, sí, ¿verdad? Sí. Porque aquí es zona alta, para que la más abajo, ¿verdad? Ustedes también en el bajo. van debajo, porque es un detalle no menor aquí por los árboles y compañía. Está fresquete, se va sintiendo la temperatura. Creo que ya estamos por los 13 grados, pero yo menos 12. Se va sintiendo un poco el fresquete correspondiente. Jorge. Señor. Y acá 12 grados marca la temperatura. Buen punto. Zona de preferencia entonces 12 grados. Va un poquito bajando la temperatura. Está ganando Cerro 4-1. En la americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984444037. Unite a la generación Pro Made in Americana. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Señores, pelota para el equipo de Tembetari. Va a despejar Aquino para el conjunto de Tembetari. Gana entradas al sector oro del concierto Chayanne, 70.000 balones de compra y recibís un cupón sorteo 4 de julio. Promoción válida en Stock Express. A todos ponele Bistón y líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 0983-119-720. Bistón y tecnología en lubricación. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, Tembetari 1, Cerro Porteño 4. Y su seguro Chaco.
Pérez con la pelota jugando para Morel. Morel se arroja al suelo, despeja como puede, buscando a Jonathan Torres. Anticipa a Vercáceres. Mete la cabeza a la situación Quintana. La pelota le va quedando por ahora. Araujo se equivoca, aunque va recapturando, recostado por derecha. Benítez para Cerro. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sergio Araujo marcó su cuarto tanto en este campeonato Apertura, el quinto con la camiseta de Cerro Porteño, ¿no? Recordando que mañana se define el campeonato a las 4 de la tarde, ambos partidos. En Pedro Juan Caballero, 2 de mayo ante Libertad. En el Arsenio Ori con Barrio Obrero, Trinidad Guaraní. Señores, los dos partidos con un empate. Se corona campeón Libertad. Si pierde Libertad y gana Guaraní, el campeón es el legendario. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil y el poder de los paraguayos. En Concasa empezar tu historia con vasoporte y duradera, que ladrillo tenga gramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Carga el equipo de Tembetarino. Puede progresar Román Gamarra. Anticipa. Saca Morel. La pelota le va quedando a Araujo. Falta. Infracción. Lo tenían que sujetar y la tarjeta es para Izquierdo. Escucho, Fernando. Es la tarjeta amarilla es para Rodrigo Izquierdo en Tembetarino. Tiro libre para Cerro, campo rival. Automotor cumple 55 años, puedes ganar un nativo 0 kilómetros en tu test drive con tu modelo favorito San John Kakemi y participas automáticamente. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Es pelota desde el fondo para el equipo de Tembetarí. Martínez constantemente dando indicaciones por el lado de Díaz. Más calmado el entrenador de Tembetarí. Más por el resultado, Fernando. Así es, charlando constantemente con su asistente Víctor Ramondino, el caso de Cristian Díaz, y desde que comenzó el segundo tiempo todavía no se sentó justamente Diego Martínez. Lo mismo hizo en la primera etapa. La salida de Tembetarí con Marcelo González. Con Mango, cobra con Corra, Banco Financiero Cooperativo, todo desde tu celular. Ingresa al Mundo General, corre, cobra y listo. Descarga la billetera Mango. En Banco impulsamos el crecimiento de tu negocio. Aprovechar nuestros préstamos pymes y hacer realidad tus proyectos. Banco crece desde la raíz. Falta de parte de León sobre Marcelito González. El juez indica que hay infracción cerca del banderín. Tiro libre para Tembetarí. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 23 de juego, etapa complementaria. Gana Cerro por goleada 4-1 aquí en Itagua. Socio con La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocina, preparadas y a disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. Tiro libre para el conjunto de Tembetarí. Le quiere pegar Marcelo González. 12 la barrera, discute algo con el juez. Vendrá el tiro libre para Tembetarí. Ahora que estamos tan cerca de la energía para volver, la ponemos todos. El sponsor oficial del Albe Roca. Recorre Electric presenta cables Induscable, línea conductores eléctricos de alta calidad. Induscable representa distribuidor Recorre Electric Yaca. La orden del juez aleja a Marcelo González. Esto significa que le va a entrar con la zurda Román Gamarra. Apunta, colocó centro, balón arriba, lejos. No llegó a Espetale, la pelota se pierde por el fondo. Tiro de portería para Cerro. Camiones Pica JMC robusto para cargar más rendimiento y acompañarte en tu crecimiento con los respaldos de Chacomero Automotores Rey JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONESI, acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.tu.pr. La salida de Quintana. Quintana con la pelota para el conjunto de Cerro. Juega para Arias. Arias con la pelota levanta la cabeza. Pone el esférico sobre la derecha. Allí aparece Pérez para Cerro. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día. Tu Cuba ganadora. Redes sociales. Alpecin PY. Proto Suizo. Calidad Papasa. Acompañar al Birroca Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 085-363-544. Solimar Turismo. Quintana de cabeza bajando la pelota para Pérez. Pérez se libre de la cobertura de Espetal. Escucho. Se viene William Candia en Tembetarí. También otra modificación, enseguida la vamos a confirmar. Muy bien, Candia, que en su momento estuvo por Cerro Porteño, se perfila para ingresar en Tembetarí. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio que le da de litro Chaco Lica Jorge. Señores, aquí en Itagua, Tembetarí 1, Cerro Porteño 4. Hizo seguro Chaco. Sube, atención, Ever Cáceres sobre el lado izquierdo para Tembetarí, colocó centro. La marca de Jorge Morel despejando con la pierna derecha. Iturbe busca, falta de Ever Cáceres sobre Iturbe, sentido Iturbe, fútbol paralizado. Estilo libre para el equipo azulgrana. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa al 10,5% y 60 meses de plazo para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en el slotdelsolonline.com. Se va recuperando Iturbe, sentido de Ever Cáceres, Fernando. Sí, es Ever Cáceres sentido justamente. Ahí está siendo ayudado por Alan Benítez.
entonces las modificaciones en el equipo de Temetaril. Se preparan con la 20 William Candia y con la número 17 Lucas Salazar. Muy bien, vendrán los cambios en el cuadro de Temetaril. Calidad lo que estás buscando, tú arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Visítanos en la Expo Taller Mecánica del 4 al 6 de junio. Puente Shopping de Salema desde las 17:30 horas. Automóvil Suplex, 70 años moviendo el país y vamos por más. Salazar y Candia se perfilan para ingresar. Sigue sentido Cáceres en Temetaril. Energy Gas, llegaste a tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas, para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Bilito 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria. Cayó muy mal Cáceres, me parece, por eso no se recupera todavía, Fernando. Así es. Molestia en la zona del estómago, en este caso en la zona del vientre. Ahí justamente está siendo atendido ahora por la sanidad del equipo de Temetaril, mientras están justamente haciendo algunos trabajos físicos, en este caso William Candia, también Lucas Salazar, esperando ingresar. Me parece que Ever Cáceres se va a retirar aquí justamente con mucho signo de dolor. Vamos a ver, ahí justamente van a realizar los cambios. Primeramente, ahí vamos a esperar, ahí justamente da la orden. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Fernando. Luego de esta jugada se van a venir los cambios. Muy bien, y no va a seguir Cáceres, esa es la realidad. Se golpeó bastante mal Ever Cáceres en el choque. La costilla derecha más o menos sería el golpe para el futbolista. Ahí Temetaril que levanta los brazos, están probando allí, definitivamente. Y le dice no. Ever Cáceres, sí, consigue. Ahí le dice cambio, pide cambio el médico que lo está asistiendo a Ever Cáceres. Pelota para el equipo de Cerro en su terreno. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol de Laje a nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido de Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, Cerro también prepara una variante. Fútbol paralizado, pelota que corresponde a Cerro en su terreno. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Fortín, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con los Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito, Yavira Caricia. Saca León, se espera el cambio en Temetaril, al igual que Cerro, que prepara otra modificación aquí en Itagua, ganando Cerro 4-1. Va subiendo Wilder Viera, se aproxima al área, Viera punta. Lo empujaron, pide falta, le queda León. Se queda la defensa por intermedio de García Garriño. Pelota de Román Gamarra, anticipa Morel, no hay falta. Pelota sobre la zona derecha, va Alan Benítez, apunta, Quinto en camino. Le queda el gol a Iturbe, Vino. Se queda Quino con la pelota, niño. Y le estaba mirando mucho a Cáceres, que ya apenita se movía. Y justo vino de ese lado, del lado del lateral izquierdo, esa buena conexión allí. Y sí, el árbitro ya se percata que definitivamente Ever Cáceres no puede continuar. Está en la altura de la costilla con un movimiento apenas se puede mover. Y el árbitro le dice, sí, vamos a parar, esperar, le dice allí al portero, antes que prosiga la acción, porque definitivamente ya no puede seguir el lateral Ever Cáceres, que entró más o menos para completar nada más estos minutos, cuando ahora sí se vendrán las variantes de la Temetaril. Muy bien, señores, fútbol paralizado, balón para Temetaril, que sigue preparando cambios de hace 5 minutos. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Fernando. Sí, se preparan, como hace rato mencionábamos, el caso de William Candia y Lucas Salazar. El Cerro Porteño también se viene con la número 28, Alexis Fariña. Ahí va abandonando lentamente el campo de juego Ever Cáceres. Deja el campo de juego también Román Gamarra. Entonces ingresa William Candia por él. Ahí está la primera modificación. Y lo de Ever Cáceres, entonces ingresa Lucas Salazar. Las dos modificaciones en el equipo de Temetaril. Por el lado de Cerro Porteño se viene Alexis Fariña y va a dejar el campo de juego, en este caso el 26 Robert Viridamota, que deja la cinta de capitán a Juan Manuel Iturbe. Ahí están los cambios, tanto en Temetaril y en Cerro Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio y calidad de litro exacto en Villa Jorge. Señores, Temetaril 1, Cerro Porteño 4. Hizo seguro Chaco. Es pelota en su campo para Temetaril. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Reiteramos los cambios en Temetaril, ¿te parece, Fernando? Sí, ingresaron con la camiseta número 17 Lucas Salazar y 20 William Candia. Dejaron el campo de juego, en este caso el 26 Ever Cáceres. Y
también dejó el campo de juego, que justamente estaba anotando Ever Cáceres. Román Gamarra, el 19, otro que dejó el campo de juego. Y Cerro Porteño, le decíamos Alexis Fariña, y dejó el campo de juego el número 26, Robert Pirida Mota. El desenredo final en la defensa de Cerro se terminó recuperando muy bien otra vez Matías Pérez en la anterior, en la salida limpia del cuadro azulgrana. Ya el partido totalmente liquidado, Gustavito, aquí sí, liquidado. Ya para el descuento, si es que llega al gol del equipo de Temperley, cuando justo frente a Cabinas, despacito va pasando Cáceres. Hacer un gesto, no sé si el futbolista de Cerro cayó sobre la costilla o qué, pero algún movimiento así pasó. Lento se va moviendo allí Cáceres con alguna molestia del lado de la costilla derecha. Darío en estudios. Crystal House, exportación en la colocación de vidrios templados, TV laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables. Elegí Cables Cordero con respaldo garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Quinto en camino, atención, va León, Cerro con 6 futbolistas, 4 de Temperley para defender, perdió tiempo León colocó centro, pelota arriba, Iturbe vino a las manos del arquero Aquino. Concurso de cuentos breves. Más aquí Iturbe, era buena la chance, le termina casi pisando al compañero, la jugada sobre el perfil izquierdo, de cabeza allí Iturbe, pero fácil a las manos de Aquino Darío. Por la fecha 11 de la intermedia cierran la fecha el día lunes a las 19, Santa Ana y Guaireña. Llamaba Fernando. Así es, aquí el avance justamente del Cerro Porteño. Hay justamente muchas indicaciones y el aplauso, por supuesto, por parte de Diego Martínez. Por el lado de Cristian Díaz sentado, hablando ahí con su asistente técnico Víctor Ramondino. Vamos a ver si es que prepara otra modificación del equipo de Temperley. Por el momento sentado, mirando fijamente el compromiso, la dupla técnica del conjunto rojiverde. Donde hay más gente en el estadio es en la zona de plateas, ¿verdad, Fernando? Cuando viene el quinto, vino, está... Gol. De Cerro, gol del Ciclón, gol de Sergio, gol de Araujo, de vuelta Sergio Araujo, aprovechan, les controla, les concierto las dudas, las confusiones en el fondo de Temperley, se metió allí prácticamente y la media luna sin marca alguna, define con la pierna derecha, posta izquierdo, de Aquino se arroca, no llega el arquero de Temperley, amplía, aumenta Cerro aquí en el Luis Salinas en Itagua, en esta jornada fría, última fecha de la apertura. Señores, Sergio Araujo, el segundo de su cosecha personal, el quinto para Cerro. Temperley 1, Cerro Porteño 5, Sergio Araujo para el Ciclón. Monumental. Otro error importante en la salida de Temperley. En la escuela de fútbol cerca de mi barrio ya se ven este tipo de errores en la salida del equipo de Temperley, que si sigue jugando así definitivamente en el torneo de clausura, rápidamente las primeras 10 fechas se va a ir a la intermedia. Mucho por corregir de cara al clausura del conjunto de Temperley. Aprovecha en lo que sabe. Araujo anotando el cuarto, ahora el quinto, repito. Sin presión, vienen todos los goles de Cerro, derecha, izquierda, arriba, abajo. Solo que la realidad dirá que nuevamente no es campeón de este torneo. Momento del gol. 33 minutos, segunda etapa. 5-1 la victoria azulgrana. Concurso de cuentos ofrece Comecipar para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Unisal, sede Central España 330, San Lorenzo, Pilares en América, Petén, Caguá. Coronel Oviedo, Arica, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco indica Corque. Señores, Temperley 1, Cerro Porteño 5. Y su seguro Chaco. Estamos con la información. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Los cambios en Cerro, Fernando. Así es, ingresa con la camiseta número 16, Alan Núñez. Dejó el campo de juego el número 2, Alan Benítez. El otro cambio ingresó con la camiseta 29, Marcelino Rolón. Y dejó el campo de juego el 21, Sergio Araujo. Marcelo Rolón, decías. Marcelino. Muy bien, Marcelino entonces. Marcelino Rolón, el último cambio. Y se retiró Araujo, que hizo 2 goles. La pelota le va quedando Rodrigo Rojas. Busca
llegar al gol Rodrigo Rojas. Atención, la pelota le queda a Salazar, va a rematar, Espetale, tira. Arias se queda con la pelota tímida, llegada de Temetari Niño. Sí, pero va a decir, aquí estoy yo, Alexis Martín Arias. Fue tímida la llegada, pero esquinado el tiro abajo, complicado para el arquero, pero bien. Buen trabajo, buena noche nuevamente para el portero de Cerro. Las pocas que estuvo de buena forma allí Alexis Martín Arias, del lado del arco de Cerro. Pelota para Cerro. Sergio Araujo marcó su quinto tanto en este campeonato de apertura, el sexto con la camiseta de Cerro Porteño, y Marcelino Rolón hace su debut absoluto en la primera de Cerro Porteño. Había jugado 2 partidos este año en la Copa Libertadores Sub-20 con la camiseta del Inter. Muy bien, está debutando entonces Marcelino Rolón. Escucho. Jorge Marcelino, el error mío. Jorge Marcelino es el que ingresó el 29. Rolón es su segundo apellido. Jorge Marcelino Rolón. Muy bien, la salida de Cerro desde el fondo con Fariña. Lucho, no te entiendo ni una cosa, Lucho. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas alaco picante tradicional. Upiza calidad desde su origen. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Me enredé, Fernando. ¿Cómo al final? Es Jorge Marcelino, ¿verdad? Jorge Marcelino, sí. Yo dije Marcelino Rolón, que es su segundo apellido. Es Jorge Marcelino. El error fue mío. Correcto, anotamos todo. Jorge Marcelino acaba de ingresar y es Jorge Marcelino Rolón, ¿verdad? Allí. Sí, así es, Jorge. Sí. Bueno, ahí está. Jorge Marcelino entonces, el que ingresó, Jorge Marcelino Rolón, para ir apuntando el debutante, camiseta 29 del cuadro azulgrana. Que gana 5-1 aquí en Itagua. Me acachapo, se va a escribir. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Con Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Quinto en Chaco. Me respaldo total. Está con todo, Gustavito, inspirado. Gustavito Marcelino también allí en controles. Gustavito Lepi. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Gran remate en Casa Rosada este domingo, Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Falta de Núñez en ataque, todo anulado. Tiro libre que corresponde a Tembetarú. Como decía el niño, tendrá que mejorar muchísimo el equipo de Cristian Díaz para el segundo semestre. Que extrañamente, desde la llegada de Díaz había mejorado buenos partidos, pero estos últimos 3-4 partidos, para el olvido de Tembetarú. Habrá que ver si están pensando en un cambio de entrenador o caras nuevas. Mantener con Díaz, pero tiene que por lo menos sacar unos 4 o 5 futbolistas y sumar una buena cantidad, o mantener ese plantel y sumarle algún refuerzo. Ya dependerá de cuál es la decisión de la directiva, pero de que tienen que sumar futbolistas, tienen que sumar futbolistas este equipo de Tembetarú, porque si no vuelve rápidamente a la intermedia. Va Espetale, consigue su propósito, que era ganar el fondo para tener un córner, tiro de esquina para Tembetarú. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se apura Candia, coloca centro, pelota al área, vino el descuento de China, el remate al arco, mano afuera. Qué mal le pegó líder Cáceres en realidad del disparo. Cuando iba para rematar García Garreño, que le reclama a su compañero líder Cáceres. Estilo de portería para Cerro. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que valoren Quitadores de la Agia, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Oceovellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Sacando Lucas Quintana, juega corto para el arquero Arias. El lunes Cerro va a conocer a su rival en octavo de final de la Copa Libertadores. Al igual que Libertad, la pelota le va quedando por ahora Morel. Guaraní va a jugar ante Universidad de Chile por un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Mañana Olimpia Recoleta en Villa Elisa, fecha 22 de la apertura. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como todo lindo. Fortín, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con los acariciados litros de fruta tu cubo favorito. Yavira Caricia. Saca el líder Cáceres para el equipo de Tembetarú y pelotazo largo. Anticipa bien Quintana, mete de cabeza a mitad de campo. Falta sobre Morel. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litros. Se te indica Jorge. Tembetarú 1, Cerro Porteño 5. Y su seguro Chaco. Va a sacar Morel para Cerro, el mitad de terreno. Desde los Indios de la Maza Mendoza, que Copa un brinde por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado, ingresa a rombo.com.py. Rombo S.A. de seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Quintana con la pelota jugando para Arias, el arquero. Buscando la salida rápida, abandona.
Por un momento su área para despejar con la pierna derecha. Largo, pelota sobre Jonathan Torres. La marca de Marcelo González. Jugando Marcelo sobre la banda derecha. Allí pica, se mete Salazar. Otra vez con Marcelo González. Se le fue la pelota lateral para Cerro en su campo. Damián Bobadilla fue titular en la derrota 2-1 de Bahía sobre el Sao Paulo por el campeonato brasileño. Muy bien, recordando, señores, que el lunes se va a cerrar el campeonato aquí en Itagua, justamente Luqueño frente a Meliano. Uninorte es la universidad privada número 1 para inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Bristol, 50 millones para renovar tu casa y una Volkswagen Tiguan 0 kilómetros. Bases y condiciones en bristol.com.py. Bristol, mejor casa electrodomésticos del país. Pierde la pelota a Rodrigo López sobre la zona derecha ante la marca de Alan Núñez. Núñez jugando por abajo. Pelota de Pérez para el equipo azulgrana. Pérez colocando el balón por el medio. Allí aparece con la zurda Wilder Viera, levanta la cabeza. Está Rolón solo en ataque con Iturbe y Torres. La pelota le queda a Fariña. Se aproxima al área. Torres está al cesto. El disparo al arco. Aquino se queda con esa pelota. Volvió a llegar Cerro, Niño. Sí, que hasta el ritmo está para marcar 1 o 2 goles más. Si bien el partido se está acabando. Coincido con el compañero que me envió aquí un mensajito. No da ni para el descuento. No, al momento tenés que acabarlo. Está totalmente cerrado, sentenciado. Algún golcito más es para la estadística, nada más. Si es que se da ya sobre el final y a este ritmo Cerro puede marcar un gol más. La salida de Torres para Cerro. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más en el ahorroso supermayorista Mercado San Lorenzo, que peta ruta 1, era también que peta ruta 2, kilómetro 21,5. Premiamos a mamá y papá con 200 millones en vales de compra de Impacto Home. 30.000 guaraníes de compra y tenés tu cupón. En Punto Palma cumplimos el sueño de mamá y papá. Señores, pelota para él. Para el conjunto de Temetarí. Va Rojas jugando para Marcelito González. Por bajo, para atrás con Líder Cáceres. Toca en su campo Temetarí. Embutido France, chorizo con queso, partidos matambrito en la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con France el sabor de la felicidad y alentar la selección. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. Señores, jueves 5 de junio en el Defensor del Chaco, Paraguay, Uruguay. Y el martes 10 en Sao Paulo, Brasil. Brasil recibe a Paraguay. En Vileta, zona residencial, salida rutas importantes, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. Carga Cerro, viene el sexto. Torres para el sexto. Viro. Está Iturbe. No era mano, no era penal. Llegado al cuerpo, dice el árbitro, Niño. En otro momento se reclamaba, me parece, con mayor fuerza aquí. Y sí. Da en la mano, pero dice pegado al cuerpo. Dice pegado al cuerpo allí Díaz de Ibar en un 0-0. Sí, se analizaba esto, pero ahora 5-1. ¿Qué más mirar ahí de esa mano? Que hacía la distancia, se salió el brazo, pero estaba pegado al cuerpo, explica Díaz de Ibar. Por lo menos para su parecer. Habrá que ver si después hay revisión o no. Pero ya me parece que será un complemento extra esto. Va a sacar Líder Cáceres para Temetarí. En mayo, comprando cuatro cubiertas, como tenés 20% de descuento y regala un kit sobre premium como tal, micro en todos los caminos y también en la parrilla. Sin likes, no hay partido. Aprovechar la promo Light Dorito, 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta hoy, 31 de mayo. Hablando del partido de Paraguay, ¿qué otros partidos atractivos tenemos ese jueves? Porque esa primera fecha se va a dividir en jueves y viernes, los partidos clasificatorios. Es así, juega Ecuador-Brasil en Guayaquil, el debut de lindo partido. Sí me llamó la atención, creo que todos nos preguntamos por qué va a Guayaquil, ¿verdad? No, sí, cuando siempre se juega en Quito, ¿no? Sí, extraño allí eso. Después vamos a ver con un colega ecuatoriano por qué esa decisión del cambio. Y el otro día, otro partido ese día. Chile ante Argentina en Santiago. Argentina, lindo partido también. Chile ante Argentina, parada difícil para el cuadro rojo. ¿Y el viernes? El viernes Colombia recibe a Perú y Venezuela de local ante Bolivia. Ahí nuestros seguidores, Venezuela y Bolivia. Me va a recordar después, Darío, cuánto están de ellos de nosotros. Tanto Venezuela como también Bolivia en la tabla para refrescar un poquito cuando da el tiempo. Cuando carga Cerro, marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Iturbe. Gol. Gol de Cerro, golazo de Juan Manuel Iturbe, con sus mejores momentos, señores, entró en diagonal, levantó la cabeza, sacó el misil potente, esquinado, nada que hacer para Aquino, Cerro no alcanza, Cerro golea,
Cerro marca el sexto. Juan Manuel Iturbe. Aquí en Itagua, última fecha del torneo. Apertura. Bombazo esquinado, poste izquierdo de Aquino. Cerro 6. Te meteré 1. Monumental. Y apareció otra vez, sí. Iturbe con el sexto tanto. En otro momento uno ya decía 1, 2, 3, 4, 5, 6 goles. Gran noche de Cerro. Pero sigue siendo un 6-1 que al hincha de Cerro le queda allí con ese sabor de... No es con título, no es con campeonato. ¿Sirve para la despedida? Sirve. Solo que mañana sabremos, en el después de los partidos de Libertad y Guaraní, si es para el segundo lugar o para el tercer lugar. Que para una institución grande como Cerro, en verano le sirve. Solo las estadísticas, pero bien por Iturbe. Otro tanto para él. 6-1 ante un Tempetaré totalmente desconocido en la fecha. Momento del gol. 45 minutos, segunda etapa. Y fue lo último, señores, el gol de Iturbe. Ya no hay tiempo. Aplauden los futbolistas, al público de Cerro que vino y acompañó aquí en Itagua. Ganó Cerro, te meteré 1, Cerro Porteño 6. Monumental. Relató Jorge Casal. Bueno, y de vuelta algunos hinchas están invadiendo el campo de juego. 2 se metieron, ¿verdad? 2. Dos que están ingresando ahí justamente. Y hasta el propio gol de Gallego para la... Ingresaron 2 hinchas. Ahí justamente lo de la... los oficiales, hay justamente uno que tiene abrigo rojo, ahí el que le está pidiendo justamente su botín a Juan Manuel Iturbe. Comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitador para que valoren quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y son buenos, por lo menos en velocidad, y lo barra para ir. Uno como bolsa de papa cayó en la seguridad que intentó hacerle un tackle al de Cerro, al hincha de Cerro, pero no. 2 se lograron meter. Me dio un detalle, hasta los propios hinchas reclamaron, vengan a saludar, y ahí levantaron los brazos los futbolistas de Cerro. Ahora creo que le están acercando un buzo a Iturbe, que es elegido también como el destacado. ¿Tenés algo, Fernando, para después escuchar gentileza de Tigo Sport también a Iturbe, que se va acercando? Por acá no queda más hincha. Ahora nos vamos a dirigir a la conferencia de prensa. Va a hablar primero el técnico de Cerro Porteño, justamente Diego Martínez, Jorge. Bueno, pero te va a retirar solo con uno ahí atrás de la gradería ecológico. Ahí eran 2 hinchas de Tempetaré. Porque los de Cerro sí, los de gradería se van por otro sector, ¿verdad? Así es. Los barras. Primero habla el hombre de Tempetaré, que vamos a ver quién es. La tenemos al otro lado, entonces no lo identifico. Vamos a ver quién es el que se va acercando. De Cerro quedó Iturbe. Y repito, una cosa es un 6-1 en otro momento. Pero sí en la última fecha, sí, no sé, un poquito habrá que ver. Por lo menos para que no sea una derrota. Imagínate despedirte de una derrota. Habrá que ver si es para el segundo lugar o tercer lugar. Y repito, para instituciones, Cerro, Olimpia Cerro, no sirve. Es el segundo, es el tercero, en estos casos no sirve. Para lo que se vendrá así. En los partidos importantes, ahí es donde uno quiere ver a este Cerro. Jorge. En los partidos con presión no se vio a este Cerro. Sin presión, sí.